Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Vamos a ver si nos acordamos de cómo se graba el programa en el estudio, ¿vale? No me des golpes en la mesa, hablamos por turnos y respetamos las músicas, por favor. ¿Os acordáis de todo? ¿Golpes como esto? No me des golpes en la mesa, no me des golpes. ¿Y la silla? Que no me muevas la silla, que no me... Haz de nuevo. Saludos, extraños saludos desde los estudios de la cadena SER, los estudios de Podium Podcast, donde hoy excepcionalmente nos encontramos grabando esta edición de La Escóbula de la Brújula con motivo de la recepción de nuestra ilustre invitada de hoy. Pero antes de saludarla voy a decir hola a mis compañeros. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Hola. Pues muy bien, la verdad. Es que últimamente, a pesar de todo, milagrosamente sigo vivo. Sigues vivo y te estamos viendo en el sitio. Marcos Carrasco, se me hace muy raro veros en persona en el mismo estudio. Oye, es un placer porque además espero que este estudio tenga chirrido en la puerta No. como era el otro que ya fue un gran Tenemos, Carlos, gran éxito. Claro, en lugar de engrasar la puerta, a ver si eres capaz de estropearla, esta de este estudio. No sé, yo la anterior la engrasé Claro. y funcionó perfectamente. Todavía no suena, ya ha pasado 2 años. Le falta solera. A lo mejor tenemos que hacer nuestro este estudio, David, que es grande, es amplio, pero hay que hacerlo escobulero. Bueno, a ver, siempre hay que ponerle el toque escobulero. Sí, un poquito. Jesús, ¿tú estás a gusto? ¿Estás cómodo? A ver, el toque escobulero. Ahí está. Estamos a gusto, sin chirrar la puerta, sin dar golpes en la mesa y felices, encantados por estar de nuevo en los estudios de la cadena SER. Lo echábamos de menos. Saludos de Fran Izuzquiza. Echaba de menos a Jesús Blanquiño en la producción, a Alberto Espinosa en los mandos técnicos y todos juntos en este lugar en el que desde ya comenzamos una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Mencionaba a nuestra ilustre invitada del programa de hoy, que es escritora, guionista, profesora de guión, de narrativa visual, analista de comunicación, autora del podcast Las musas no avisan. Alguien empezará a decir, ya sé por dónde vas, es nuestra wiki Pepa particular. Pepa Yausás, qué gusto verte. Saludos desde este lado del charco. Desde este lado del charco. Vamos con la ola. No es virtual, ni es un holograma, es físico. Sí. Está aquí con nosotros. ¿Tú estás seguro de eso? Bueno, ¿Quién no sé. te dice a ti que no soy una inteligencia artificial? Y ahora va y desaparece. Dale tiempo. Te voy a hacer, sabes que siempre hago una primera pregunta antes de arrancar y esta va con doble sentido por lo que estamos hablando y por el tema de hoy. ¿Qué es mejor, el mundo en persona o el mundo a través de una pantalla? ¿A ti qué te gusta más? Qué difícil. Son experiencias diferentes y el mundo de una pantalla no es más que una ampliación de este mundo. Pero el mundo de una pantalla es el mundo dentro de este mundo, que no existiría sin este mundo, por lo tanto, empezamos bien. Ni Platón lo hubiera dicho mejor. Madre, mira, vamos a hacer una cosa ya. Espi, pon una música que voy a digerir lo que ha dicho y empezamos a hablar de cine, de futuro y no sé qué ha dicho Pepa, pero de eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el futuro del cine y un montón de cuestiones apasionantes, incluso debates éticos que saldrán a lo largo de estas 2 horas de programa, pero no podemos perder el contexto de lo que ha sido la historia del cine, de lo que Pepa nos ha hablado durante muchísimas ediciones de La Escóbula en su wiki Pepa. ¿Tú eres de esas personas amantes del cine que piensa que en la década de los... pon aquí la década que quieras, el cine llegó a su máximo esplendor y nunca podrá igualarse? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No, en absoluto. Cada época... Mi abuela decía, en la edad está el misterio. Cada época tiene sus maravillas y sus cositas, pero yo no me decantaría nunca por una época o por otra. Y personalmente yo creo que la mejor época es la que me ha tocado vivir a mí. Básicamente porque yo estoy aquí. Totalmente de acuerdo. Pero no, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? No. Rotundamente no. Y haciendo paralelismo con uno de los eslóganes de Podium Podcast, que es lo mejor está por escuchar, y mirando al futuro, ¿lo mejor está todavía por ver? También es una pregunta muy difícil. El futuro que se nos presenta es apasionante, por un lado es una cosa absolutamente fascinante,
pero es un mundo lleno de peligros, diría yo también, ¿eh? Es un mundo como nos vamos... Lo malo es que ni siquiera nos vamos a meter de cabeza, porque yo creo que sobre todo el común de los mortales no es consciente de dónde nos estamos metiendo ya. No es que sean cosas que van a pasar, es que ya están pasando y a la mayoría de nosotros se nos están escapando. Y para cuando nos demos cuenta, como dicen por ahí popularmente, el pescado ya estará todo vendido, ¿eh? Sigues hablando de cine, ¿verdad? Sí. Hablo de cine, videojuegos y metaverso y este futuro que se nos viene encima y que ya está aquí y que además es inevitable, ¿eh? Mira, no sé si conocéis alguno de vosotros el término, ¿habéis oído hablar de la singularidad tecnológica? La singularidad en general. Claro, pero yo hablo de la singularidad tecnológica, ¿Qué es eso? no de la general. No. La singularidad tecnológica sucederá en el momento en el que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Bueno, eso ocurrió hace igual muchos años ya. Pero por defecto de la humana, no. Eso ahora mismo es probabilístico, son cálculos de probabilidad. Sí, y ahora mismo estamos hablando de los próximos 5 o 10 años. Poco más. Y eso tiene... Bueno, esto es lo último que he visto yo a un señor del MIT diciendo 5 o 10 años, lo vamos a tener aquí ya, y nos estamos enfrentando a un mundo del que no somos conscientes y que nos va a pillar... Pero cuando se produzca esa singularidad, ¿es bueno o malo? Esa es la cuestión, Jesús. Depende, por ejemplo, como estamos hablando de cine también, si ves la película IA de Spielberg, es bueno. ¿Te acuerdas cuando le dicen las máquinas, los hombres fueron nuestros creadores? Es decir, el problema es qué va a pasar cuando las máquinas tengan conciencia de existencia. Que eso yo creo que va a tardar un poco más. Eso es otra cosa. Creo que va a tardar un eso poco no más, es la singularidad tecnológica, pero eso ya es más singularidad difícil. Incluso que se basa en árboles de valor y decisión, que es la capacidad de tener decisiones autónomas en función de experiencia, tampoco es conciencia propia. Entonces, no lo sé. Es decir, eran muy optimistas en los años 80-90, y, por ejemplo, el estropianismo, por ejemplo, se murió porque nunca lograba su objetivo definitivo, que era la famosa, que es muy típico de distopías, de la descarga de la conciencia alma en máquinas, en soportes. Claro, sí. Nunca se ha logrado. Entonces, no lo sé, depende. Esto puede ser tan raro que como nadie puede adivinar el futuro... Al final es como todo. El instrumento no es bueno ni malo. Todo depende de cómo lo usas. Quiero decir, el bisturí que se utiliza para salvar la vida de una persona en una operación es el mismo que utiliza el asesino psicópata de la película y se carga 400 en línea recta. O sea, ¿es bueno o es malo? Pues como siempre dependerá de la humanidad, ¿no? Pero si llegamos al punto en que las máquinas, aunque no tengan conciencia, pero sí son capaces de pensar por ellas mismas, el mundo cambiará. Dependerá de la vamos a ética, hacer ¿no? eso? Al final, claro. Hay quizá un concepto que yo tendría, apuntar, puesto que hay una cantidad de programas, MetaHuman, el Unreal Engine, todo ¿De este ello tipo vamos a hablar ahora? Que vamos a hablar ahora. Quiero decir que la gente está muy temerosa de que va a quitar muchos puestos de trabajo, y en alguna ocasión he oído decir que, claro, el talento que está detrás y que está viniendo ahora mismo en cuestión de proyectos cinematográficos, pero que no tienen dinero para ponerlos o llevarlos a cabo. Por ejemplo, esos inmensos equipos de rodaje de pagar a la música, todo este desarrollo de rodajes, que increíble. Es fascinante lo que arrastra una breve escena en un rodaje. Bueno, yo el otro día estuve en uno de ellos, en un solo diálogo, en una habitación, es que había 40 personas allí. Increíble. Luego, pues vamos a hablar de estos temas, pero lo que se va a propiciar y lo que se va a desarrollar y potenciar es el talento de las personas, que no van a tener equipos para hacerlo, pero sin embargo van a poder desarrollar estos programas y van a ser conocedores de la tecnología para llevarlos a cabo. A ver, no estamos vendiendo que ahora mismo pues los actores, los músicos, los realizadores van a ser sustituidos, pero va a ser una suma de proyectos, y no tenemos por qué asustarnos de esto. No, mira, y además dices esto y tenemos levantando la mano a un actor en la mesa, David, que quería decir algo hace un rato, como ha aludido. No, a ver, bueno, sí y no. Cuando Pepa estaba comentando el tema de la realidad, si era mejor el cara a cara o estar a través de una pantalla, la pantalla forma parte, hoy en día ya todas las pantallas forman parte de nuestras vidas. Vivimos con una pantalla en la mano constantemente, ya no solo los móviles, tablets, ordenadores, portátiles, etcétera. Ya lo de las televisiones ya es lo de menos. El problema está en cuando nuestra vida nos la planteamos no tanto esta que estamos ahora aquí viviendo, supuestamente esa vida real, no voy a entrar en el tema Matrix o no, sino en el que ¿para qué vamos a vivir esta vida si tenemos otra
en la que bueno, pues podemos conseguir todo aquello lo que no conseguimos en esta vida. Que es precisamente lo de, por ejemplo, en Ready Player One, ya que has dicho Spielberg, también pues otra película del gran ilusionista de Hollywood, ¿no? Entonces, cuando ya no sabemos si es mejor una realidad o la otra, o si estamos en esta realidad en carne y hueso, pero queremos vivir otra realidad a la cual todavía no, o sea, no podemos alcanzar o queremos vivir en ella porque creemos que merece mucho más la pena que la nuestra, la física, la normal, pues ahí vamos a tener un problema. Sí es cierto que es un mundo de ilusión, igual que el mundo del cine que hoy vamos a hablar, estamos hablando todo de un mundo de ilusión. Ahora os haría otra pregunta que sería de mí. ¿Y qué sería de vosotros sin mí si no fuera por la tecnología? Y si no fuera por esas pantallas, yo no formaría parte de la escóbula de la brújula. ¿Y qué sería de la escóbula que llevamos 3 años grabando a través de videollamada? ¿Y qué sería de tanta gente que durante la pandemia ha estado conectada gracias a esas pantallas? Pues escobuleros, la continuidad del programa la vais a elegir en función de si escogéis la pastilla roja o la pastilla azul. El siguiente bloque del programa dependerá de lo que vosotros queráis. Tú eres más de cine clásico, ¿no, Juanig? Sí, evidentemente yo soy más de cine clásico, pero evidentemente lo que ya no podemos es volver a la época de Eisenstein, porque ahora son cosas completamente distintas lo que va viendo. Pero en definitiva, no sé si estarás de acuerdo, Pepa, es que en definitiva una película es contar una historia. ¡Ay, a eso iba! Con personajes reales, con personajes ficticios o con personajes como sea. Pongamos un caso. Si un señor en una película decide el guión que tiene que coger la silla en la que está sentado y de repente partírsela a la espalda al que tiene al otro lado y en ese trance lo mata, ¿es la realidad o es la ficción? De hecho, y metiendo las nuevas tecnologías por medio, tú defiendes, Pepa, que a las salas de cine no se va a aprender, no se va a estudiar. No. Si es una película histórica, no vamos a buscar realidad, vamos a entretenernos, a comprar palomitas y pasar un buen rato. Y en ese sentido, lo que dice Juan Ignacio, las nuevas tecnologías, entiendo que, por lo menos en un inicio, y ya iremos complicando la madeja, solo son una ayuda para hacer real lo que está planteando Juan. Voy a empezar a complicarla ya, porque Juan Ignacio, como buen clásico que es, dice, al final una película nos va a que contar una historia. No es cierto. Una película, desde el punto de vista de Hollywood, es un producto de entretenimiento basado en la experiencia. Nosotros lo que vendemos son experiencias especialmente emocionales. Las historias cada vez le importan menos a Hollywood. Por eso, precisamente porque al público moderno también lo que le importa es la experiencia, están arrasando los videojuegos mucho más que las películas. Uno de los problemas que tiene Hollywood ahora mismo es que las nuevas generaciones no tienen ya interés en cine. O sea, no es que la gente no vaya a las salas de cine, es que tampoco ve streaming. ¿Por qué? Puñetas, porque no puedes comparar la experiencia de un videojuego con la experiencia de una película. Y vienen unas generaciones que están habituados a ser los protagonistas. Y tú quieres ahora que yo me siente con los brazos cruzados a mirar. Se aburren. No es la historia, es la experiencia lo que me interesa. Sí. Y el cine que triunfa es el cine espectáculo. ¿Cuánto ha recaudado Avengers? ¿Y cuánto recauda cualquier película? Sí, tienes toda la razón. Iba a complementar una cosita. Bueno, pero hay una pequeña pega en todo esto que tú dices. La realidad es que ahora mismo, por mucho cine virtual que quieras, todo está dependiendo de la decisión de un solo señor en el mundo justamente en este momento que estamos viviendo. ¿Quién? Discrepo. ¿Quién? Discrepo. Elon Musk. Discrepo. Elon Musk. ¿Quién es el malo? Jeff Bezos. Ya Tony Stark podría ser. Quería comentar una cosilla porque es que bueno, os dejo muy fácil. No voy a contar una anécdota que tengo con el hijo de Marcos porque es totalmente surrealista en la emisora de radio anterior en la que estábamos. Cuéntalo. Friki, es que es graciosísimo. Es decir, que tenía entonces unos 16, era muy jovencito. Muy jovencito. Entonces aparece en la emisora de radio y bueno, se conocía, ¿no? Pero me lo presentan y de repente quería hablar muy serio con usted de un asunto. Digo, pues sí, dice, en un combate urbano usted utilizaría proyectiles de 30-06
o de 30 a 0,3 si la distancia es corta. ¿Qué dice? ¿Qué preferiría? ¿Un PPSH 41 o un FP 38? Hablamos de distancias cortas, 50 a 70 metros. Y para un momento le digo, Marcos, ¿de dónde la has sacado? Yo estoy acostumbrado a escribir de temas de historia, técnica, pero esto no es normal. Dice, videojuegos, experiencia propia, estás viviéndolo. Él no quiere estudiar o aprender lo que le has contado en una historia. Quiere vivirlo en un campo de batalla, aunque sea virtual. Quiere entrar dentro y un chico no le apasiona especialmente el tema, quería saber del tema. Pero me da igual que estés hablando de pintura, de globos, de aviación, de lo que te dé la gana. Tú te metes en un mundo que no conoces, donde estás aprendiendo cosas que van mucho más allá. Entonces, yo quiero decir una cosa que a mí me llama la atención, es un tema de dinero, que es sobre hablando el otro día con reconstructores históricos, no hablo de reconstrucción de esta tipo, la que se hace en las fiestas, no, hablaba de reconstrucción real, es decir, cómo construir un castillo medieval, cómo fabricar un no sé qué, cómo se viste la gente en una época. Decían, uno de los grandes avances del futuro es la cinemática, es decir, el meter elementos en el cine que los videojuegos avanzan como un corto. ¿Por qué? Porque le dan al jugador la imagen mental de dónde va a entrar. Entonces, él no sabe nada del tema. Entonces, como no tiene idea del tema, le van a presentar un pequeño corto que dura 4, 5 o 10 minutos, donde él va a ver lo que va a ver. Entonces, una vez que ya conoce el entorno, él entra en un mundo hiperreal, donde lo que está viendo se parece a la experiencia que va a vivir. Me imagino que esto dentro de 10, 15, 20 años, yo no digo que sea como Ready Player One o algo así, pero se va a parecer bastante. En el momento que tú tengas elementos sensitivos en la ropa, en el traje, en los sistemas capaz de sentir y notar lo que estás viviendo, esto va a cambiar el mundo entero, claro. Tengo que decirte que eso ya existe. Sí, pero no a ese nivel tan perfecto todavía. Sí, he visto cosas muy chulas, ¿eh? No, pero no tanto. No tanto. Existe. Puedes percibir el tacto. Sí, pero vas a percibir olores, sensaciones, y será mejorando. Entonces, yo lo que quiero decir es que vamos a imaginarnos eso, el futuro de Ready Player One, 20, 30 años, donde todo el mundo pueda meterse inmerso, pero claro, eso luego tú también lo puedes adaptar a otro tema también muy cinematográfico, que es, ¿y si yo convierto, es la teoría de la Isla Mundo de Julio Verne? Y si yo cojo mi Isla Mundo, el proyecto, por ejemplo, para alguien que quiera cotillarlo en Google, Zopini, Alstom, los que fabrican los trenes, y alucinen, porque es un proyecto de isla móvil por el mundo, con 45.000 personas como habitantes y se mueve por el mundo. Entonces de repente, bueno, pero es que este caso mi isla móvil es el Imperio Romano en el siglo III y te pasas una semana ahí. Y dices, aquí ya ni siquiera hay cine. Es que el decorado es vivo. Es que estás viviendo en él. Claro, pero has avanzado tantos pasos de golpe que yo quiero... he soltado cosas para hablar. Claro. Luego. Voy a volver un poco atrás porque me parece interesante, igual que has hablado de cómo esa singularidad tecnológica de cuando la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, aquí hay una singularidad entre el mundo del cine y de los videojuegos que se han ido fusionando, pero es curioso, y lo apuntaba Carlos, cómo era primero el videojuego, para quien no esté, los escobuleros que no estés muy metidos en el mundo del videojuego ya, olvidados de Pac-Man y de Super Mario, ya está mucho más avanzado, cómo los videojuegos primero han ido bebiendo del cine mediante elementos como los que decía Carlos, los trailers, las introducciones de videojuegos que son cinemáticas, que son vídeos en 3D, muy bien hechos, pero te iban planteando elementos. Primero ellos han bebido del cine, hasta que no sé si preguntarte si el videojuego ya ha superado al maestro. Hace mucho rato que lo ha superado a todos los niveles, lo ha superado técnicamente, lo ha superado en números. O sea, tú piensas que a fecha de hoy te coges todo el negocio del cine global de todo el planeta, te coges todo el negocio, daros cuenta de lo, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, que no soy nada futbolera, todo el dinero que mueve el fútbol, sumas los dos y no llegan ni al 40% de lo que mueven los videojuegos. Fútbol más cine. Global. O sea, date cuenta de lo que estamos hablando. Pensar una cosa, o sea, hoy el cine chupa absolutamente todo de los videojuegos. Pero no es que lo chupe vosotros, claro, ya tenemos todos aquí una edad y hablamos con una mentalidad... sobre todo yo. Sí. Sobre todo tú. Sí. Con una mentalidad de hace unos años. No nos damos cuenta de lo que hay ahora. Pero pensar que hoy en día, supongo que tú, por ejemplo, que eres el más joven de la sala, sabrás lo que es el Unreal. Sí, lo sabía antes del programa y ahora lo hablamos de él. Sí. Claro. Entonces, el Unreal, para los que estáis escuchando y no lo sepáis, que supongo que todos lo sabéis, es un motor de videojuegos. Es la herramienta que permite construir el universo en el cual se va a mover el videojuego, digamos, ¿no? Sí. Los motores de videojuegos hoy han llegado a tal nivel que es el propio ejército de los Estados Unidos quien los alquila, quien los usa, quien los compra. Son los motores de videojuegos. Vamos a poner un ejemplo concreto para no estar todo el tiempo divagando. Vamos a hablar de... ¿cómo lo llamabais en español? Dilo en inglés. Serie de Disney...
El mini Yoda, el baby Yoda. Ah, sí, Mandalorian. Bueno, lo llamáis más o menos igual. El Mandalorian se rodó durante la pandemia. Todas las películas que se rodaron durante la pandemia sufrieron una crisis económica brutal, un montón de problemas. El Mandalorian es la primera película, porque se rueda como si fuera una película, que se rueda en lo que hoy en día se llama un estudio virtual. ¿Eso qué es? Pues un estudio virtual, lo que decía Marcos, montar un estudio de cine, el cine mueve millones, entre otras cosas, porque consume millones. Porque tú para hacer un decorado como Star Wars, como el Mandalorian, necesitas de todo. Carpinteros, pintores, diseñadores, necesitas una ingente cantidad de gente y de tiempo, porque la gente necesita tiempo para hacer los decorados, para hacer bla, bla. Vamos. Pero claro, hay decorados que son un edificio entero y hay que levantar el edificio y alguien lo tiene que hacer. Quiero explotar un coche que caiga de un rascacielos y lo tengo que hacer de verdad. Y hay que hacer una nave espacial y esa gente tiene que cobrar y necesita, pues esto necesitaré 1 mes, 2, 6, lo que sea. Ahora te llegan los amigos de Unreal en la última versión, y estamos hablando de abril del 2022, o sea, de hace 2 días, en la 5.0, y te dicen, no necesitas nada de todo esto. Yo te voy a dar un estudio un poco más grande que este, y entonces lo que hago es un ciclorama, las paredes son circulares. O sea, a lo mejor una habitación de 30 a 40 metros cuadrados, como mucho. Sí, puede que a lo mejor un poco más. Y necesitas al Mandalorian y al muñeco que hace de Yoda. El ciclorama, has dicho, es el croma de toda la vida. No, el croma, no. El croma está pasado. El fondo verde. Moda. Yo me quedo en el... Está superado. El verde está superado. Si me permitís que diga lo que es un ciclorama, es un limbo, es una especie de limbo que no tiene aristas por ningún sitio, y que el suelo y el techo se funden en una especie de escocia que le llaman, que es algo que es fotografía. Curvo. Entonces no tiene ningún sistema de coordenadas. Y lo que tú has dicho, lo que es el croma, era una cosa verde, color verde, por cierto, plana, o azul en algunos que casos. Tú te ponías ahí y decías, coño, estoy en el Cañón del Colorado. Claro. Y estoy ahí integrado. Y ahí es donde los actores de hoy en día están acostumbrados a trabajar. Avengers se graba muchísimo con croma, con la pantalla verde detrás. Pero cuando graban el Mandalorian, lo graban con Unreal, con una pantalla donde todo lo que tú ves en el Mandalorian está proyectado en esa pantalla. Pero no solo eso, sino que como es un motor de videojuegos, trabaja a tiempo real. No lo haces en postproducción. No hay renderizado, El renderizado es a tiempo real. ¿Os acordáis que antes yo he hecho figuras en 3D y había que estar horas, días, incluso semanas renderizando? Sí. Perdona, y calcular las luces y las sombras y todo. Porque hoy en día no. Ese es el problema del fondo verde, que calcular la iluminación con lo que tú luego vas a poner es muy complicado, pero de repente tienes el Unreal y utiliza, la cámara está grabando la luz real que emite el sol que te estoy montando. Pero además, yo desde la cámara puedo decirle en tiempo real al programa, anochece, no anochece, sale el sol por aquí, entra en un espacio cerrado, salgo al exterior. Y con eso te hago todo el Mandalorian. Pero y para que me haga una idea, ya pensando como actor, yo estoy en esa sala que tú has descrito, hay una cámara delante, el actor tiene referencia de lo que supuestamente está ocurriendo. Está viéndolo todo. Claro, a diferencia de lo que pasaba del croma. Una realidad inmersiva, o sea, está ahí. Sí, está claro. El problema está en que el actor que está ahí en medio, o en la escena, están viendo en todo momento... y además con la capacidad de esos motores están viendo si pasa una nube. En todo momento está viendo, con lo cual la actuación es mucho más real. Porque no te estás imaginando algo que supuestamente tienes que ver. No, es que lo ves. Sigue siendo difícil en el sentido que los elementos directos de, por ejemplo, estás comiendo un monstruo, no los tienes físicamente delante, con lo cual sigue habiendo un elemento de actuación como era clásico. Pero lo que es el escenario de inmersión, sí es el que tú estás teniendo real. Entonces, claro, el avance es inmenso. Tengo una pregunta, tengo que hacer una pausa. Calcula lo que te ahorras. Que David sepa de actuación, lo entiendo. Que Pepa sepa de cine, lo entiendo. ¿Tú por qué sabes de esto, Carlos? Porque sé de esculturas en miniatura. Claro, joder. Es que todos hemos hecho algo aquí. Entonces, yo sé esculturas en miniatura como Juan Ignacio sabe también. Entonces, yo sé dibujar, hago 3D y hago muñecos. Entonces, claro, yo podría animar tipo Harryhausen, ¿no? O sea, bueno, no habéis nacido ni. A ver, ojo, que estos programas, permíteme un apunte pequeño. Estos programas
no es un cualquiera que pasa por la calle y dice voy a generar un programa. Quiero decir que esto se nutre de realizadores que saben muy bien, de directores de fotografía que saben. Mira, por una parte que es una profundidad de campo, que es una panorámica, que es un gran angular, que es un gran angular, que es un enfoque-desenfoque, que es... A ver, en pintura eso ya lo hizo Velázquez y se lo imaginó. Pero un momento, vamos más allá. Porque hay una inteligencia artificial a la que tú además, no es que haya ese fondo, que eso es lo que se hacía en los años 40 cuando iban en coche y ponías una carretera detrás que se movía. No estamos hablando de eso. La época buena. Era bonito. Del cine. La transparencia. Estamos hablando de una inteligencia artificial que sabe que cuando tú paneas la cámara y se mueve hacia un lado, en la vida real, la perspectiva del paisaje cambia y la cambia. Y la cambia la inteligencia artificial, no necesita al realizador para nada. O sea, es impresionante. Y estos son motores de videojuegos. Y estos mismos motores de videojuegos se utilizan para hacer simuladores. Es decir, hoy en día el tío que aprende a manejar un caza... O en el ejército, sí. La Fórmula 1 también. Con Unreal. Aprende con Unreal. O sea, Unreal, si no lo conocéis, buscarlo por internet porque no os lo vais a creer. Y los humanos sintéticos que se llaman, la humanidad sintética... ¿Cómo? Ya me asustas. Oye, dejadme que hable. No conocéis el término. Dejadme que hable esto, porque es que lo he estado viendo esta mañana, que me lo ha dicho Pepa. Se llama MetaHuman. MetaHuman es una herramienta que trabaja en coordinación con el Unreal, ¿no? Claro, tú puedes hacer un Jesús Callejo, un Juan Ignacio Cuesta, pero ya cuando lo tienes hecho, incluso la calidad de la piel, las pecas, tal, pues de repente dices, bueno, pues ahora le quiero poner la nariz un poco más gorda. Incluso le puedes... Yo lo he visto trabajar y es que trabaja... con una realidad increíble, o sea, las arrugas, todo es increíble. Yo quiero ver... Y es espectacular. Marcos, quiero ver cómo han solucionado el problema, que parece ser que es un súper secreto, pero todo el mundo lo rumorea, con lo cual no es tanto secreto, de cómo van a hacer con Harrison Ford en Indiana Jones 5, donde al parecer le rejuvenecen. O sea, le hacen distinto. Bueno, eso ya se ha hecho en el pero parece que con un nivel muchísimo mejor, estilo Spielberg, de pasta y dinero. El motor... Y creo que es espectacular lo que están haciendo. ¿No habéis visto el libro de Boba Fett? Claro. ¿No habéis visto Luke Skywalker? Pues imagínate algo mejor. Claro, o sea, tienes una cosa sigue la misma línea de Mandalorian, claro, al fin y al cabo, ¿no? Sí, claro, pero quiero decirte que como poderse hacer, se puede hacer lo que quieras. Se llama necrofilia digital. Lo que quería comentar con eso, y con los programas ahora que existen, que te meten a ti, por ejemplo, la boda de tu abuelo y cosas así en el vídeo, auténticamente, es decir, en el caso de, y vuelvo a Harryhausen, que es lo que quería comentar, las imágenes de los modelos 3D se animaban movimiento a movimiento, frame to frame. Es decir, uno a uno, paso a paso. Como el stop motion de toda la vida, pero el stop motion, cuando usabas personas reales, significaba que la coreografía del actor, que tenía que ser muy bueno, tenía que coordinarse con el muñeco que tú ibas animando, con lo cual era un juego de animaciones y sincronicidad. Pero en un mundo como este, tan absolutamente alucinante, es que le enseñas el monstruo con el que te vas a pegar, con lo cual el tipo, aunque sea un buen actor, tiene una referencia muchísimo mejor que, como dice Pepa muy bien, ahorra millones de dólares en tiempo de entrenamiento, espacio y montaje. Y eso significa todo. Solo el montaje, solo el material, solo carpinteros, porque antes había que construir el edificio, había que hacer... Hoy en día no. Sí, David, pero alguien se está forrando. ¿Cuánto vale eso? El problema es que el programa es de Epic y es gratuito. Te lo puedes descargar y utilizarlo. Ahora es cuando os voy a asustar, porque lo mejor de todo esto es que los que nos estáis oyendo podéis usarlo para vuestros propios vídeos de YouTube. O sea, me estás diciendo que alguien en un futuro podrá crear una metaescóbula haciendo... eso se puede hacer ya. Adiós. Me estás diciendo que a día de hoy alguien puede crear ya una metaescóbula, crear un meta David, un meta Jesús, un meta Fran, un meta Carlos, un meta... Yo había hecho esta mañana con el MetaHuman, un Juan Ignacio Cuesta con la nariz un poco más grande. ¿Has hecho un meta Maese? Sí. ¿En meta Orusco? Lo he hecho. Hoy queda bien meta Maese. No, pero también os quiero decir... Está levantando la mano meta Maese. ¿Alguien está auténtico el meta Maese? No, yo le voy a llamar meta Maese. Pero ¿por qué estáis tan alborozados y tan contentos y tan alegres cuando muchos puestos de trabajo se van a ir a la porra? Ahora vamos a la parte de Más Morales, efectivamente. Porque aunque muchos puestos de trabajo se vayan a ir a la porra, esto va a generar muchos puestos de trabajo más de los que se van a ir a la porra. El problema es que los humanos se van a tener que actualizar y los humanos no se actualizan tan rápido como se actualizan las máquinas. Bueno, Carlos Canales, sí. Déjame Metamaese que hable, sí. Quisiera preguntarte una cosa, Pepa. Solo una, bueno. Nada más. ¿Qué opinas de Blender?
¿Qué opino de Blender? Es una maravilla Blender. ¿Qué es Blender? Blender es fabuloso. Sí. ¿Pero qué es Blender? Sí, Blender es un un... whisky eso. No. Es un software, es un programa que se utiliza para animación. Gratuito, por cierto, excepto los plugins. Sí, claro. Que es lo que vale la pasta, pero bueno, salvo ese pequeño detalle sin importancia. Igual que el Unreal, igual que el Unity, igual que todos. Dejadnos que hagamos una pausa, que estáis metiendo una cantidad de conceptos que Sí, pon música, Espi, por favor. Música. Como tú diablas del futuro. ¿Cómo llevas la lección de historia, no, de futuro, Jesús? Yo estoy empezar, la verdad media hora y estoy abrumado ya. Bueno, yo también. No paro de tomar notas aquí. El problema es que no es futuro, es presente. No me rompáis más la cabeza, por favor. Ya. No, ya espera, porque ya no sé si el motor el Unreal, como has dicho tú, ¿no? Ya lo tengo aquí apuntado para ver si puedo hacer mis propias películas, porque, a ver, deduzco, yo como, en fin, no estoy ducho en la materia, aquí hay expertos, escribe a mano, Jesús, hay doctores todavía. que tiene la Iglesia, pero a ver, deduzco de todo esto que habéis comentado, que habéis ido además a toda leche, deduzco de todo esto que hablamos. Claro, ya no del cine del futuro, sino más bien, como tú dices, Pepa, del cine del presente, pero todavía lo que nos queda, lo mejor está por ver y por llegar, que estamos hablando de nuevas formas de producción, nuevas formas de exhibición y nuevas formas de que el espectador experimente esa realidad que tú le estás mostrando. Y cuando estamos hablando de que experimente esa nueva realidad, estamos hablando de una realidad multidimensional, en un espacio 360 grados, en fin, donde haya movimientos, donde haya olores, donde haya cambios de temperatura, donde haya de todo prácticamente. Entonces, claro, la pregunta que se me ocurre, así de entrada, visto lo visto, es si al final lo que se pretende con este tipo de proyectos del cine y también de los videojuegos, pero está claro que el videojuego es lo que está por delante del cine, y el cine siempre se adapta, siempre se ha adaptado, cuando salió la televisión se adaptó, cuando salió los vídeos se adaptó, siempre se adapta. Entiendo que lo que se busca es que al final el espectador no sepa distinguir la realidad de lo virtual, es decir, de la fantasía que nos está generando. Entonces, yo no sé si eso es un adelanto o puede ser un perjuicio, porque llegará un momento en que la gente preferirá vivir en ese mundo virtual, en esa realidad fantasiosa, que en el mundo real. ¿Tendemos a eso? Yo, Jesús, sabes que te quiero con locura porque eres un romántico. Siempre lo seré. Y lo sigue siendo. Lo que se busca no es nada de todo esto, lo que se busca es que el espectador pague. Eso es lo que se busca. Bueno, evidentemente la parte económica, la doy por añadida, ¿no? Punto final. Lo que dice Pepa es que el rico va a seguir teniendo el yate, pero que quiere que se lo pagues de otra manera. No hay filosofía detrás. Que no es el tema secundario, es el principal. Vamos a ver. Al final sigue la pista del dinero, eso está claro. Al final todo es económico, ¿no? Pero está claro que una vez que todo es económico y alguien se va a forrar en todo esto, pero en el fondo lo que se busca es crear ese metaverso, que ahora lo comentaremos, crear todo un metaverso donde la gente, a través efectivamente de una cuota, de un dinero, en fin, de una suscripción, entres en ese mundo virtual. No, si lo digo completamente en serio. Vamos a ver, aquí está Carlos Canales, que de historia sabe mucho más que yo, aunque yo ahora del siglo XIX, lo que no está escrito. Cuando nace el capitalismo, y Carlos, yo te cedo la palabra, vamos a hablar del capitalismo. Cuando nace el capitalismo, la idea del capitalismo, que sigue estando presente, es esta riqueza infinita que no tiene tope, que se puede seguir generando y generando y generando. El metaverso y videojuegos y demás no son más que un nuevo modo de economía. No son nada más. Es una manera de buscar una ampliación de mercado por si acaso... Esa amplificación del escenario económico, simplemente. Es que ya está. Por si acaso se nos acaba. Y de repente hemos descubierto todos estos mundos y entonces estos mundos nos dan una nueva situación de mercado, una ampliación de esas cotas que el capital, que el sistema capitalista mantiene la ilusión, que no es verdad, podríamos hablar muy largo y tendido de eso, no es cierto, pero el sistema capitalista se fundamenta en esa base, no tiene cota y eso es todo, o sea, no te lo he dicho como una broma, es lo que es. Hay una crítica al liberalismo de toda la vida, de siempre, de la socialdemocracia, claro, a partir de los años 40, 50, que decía, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, eso se aceleró en los años 80, 90. Solo tenemos un mundo. ¿Qué vais a hacer cuando este se acabe? Y alguien dijo en broma, buscar otro.
pues ya los han creado. Pues vas a tener eso es lo que mundos estamos infinitos. haciendo. El problema es que se pensaba que ese mundo creado era la físico. Luna, el Claro, mar, etcétera, no etcétera. está en ningún No, planeta está lejano. dentro de este. Está aquí. Pero esto es perfecto, Jesús. Esto es perfecto. Exacto. ¿Cuántos metaversos pues? Exacto. Es perfecto. Todos los que quieras. Es la solución del capitalismo para seguir ampliándose. ¿Has visto todos la película Nivel 13, no? Sí. Si no tengo un mundo, me creo otro. No tiene nada que ver con la Matrix, por filosofía. cierto. Claro, Pero sí. ya no solo es esto. El problema está en que en esos mundos virtuales, en ese metaverso, tú vas a seguir necesitando dinero, porque si tú te quieres comprar un Porsche en el mundo virtual o un traje especial o quieres tener tener poderes, unos pero extras si es que de están hechos poderes, para de poder eso. volar, etcétera, etcétera, tú vas a necesitar ese dinero. Si el objetivo es Que ese. no deja de ser en las criptomonedas, pero en el mundo virtual. Marcos. Oye, permíteme que os haga una reflexión y además a lo mejor puede parecer como tirar balones fuera, ¿no? Quiero decir que yo creo que veo ahora dos mundos. Gente que está buscando el irse a retiros, el encontrarse a sí mismo, el pasar de toda la tecnología. Quiero decir que estamos hablando de un mundo que nos está enajenando. ¿Enajenando qué significa? Ser ajeno a. O sea, yo estoy 5 centímetros por encima de este mundo que no me gusta. Que no me gusta. Entonces me tengo que crear otro. Pero precisamente esto que están hablando de todo el mindfulness, las técnicas de yoga, de meditación, que es el aquí y ahora. Es decir, todo lo contrario. Es decir, a mí no me gusta centrarme y hacer una introspección alucinante de qué es lo que hay en mi interior cuando tú haces un viaje hacia el interior, tanto en las meditaciones estas profundas que hacen los lamas y tal. ¿Por qué? Porque te encuentras con millones de cosas que no te gustan y que tienes que arreglar. Pero ahora lo que queremos hacer es que vamos a poner toda esta ingente cantidad de dinero en manos de la gente que lo va a mover para crear un mundo que no nos gusta. O sea, no me gusta mi mujer, me voy a crear otra y voy a hacer una meta cita con otra persona que va a tener esto así, tal, rubia, me gusta así, tal, caderas así, asado. Es decir, yo me imagino a lo mejor qué batacazo se puede pegar esto a la vuelta de unas décadas o de final de este siglo, cuando... A ver, estas tecnologías no van a ser como el capitalismo de crecimiento exponencial hasta arriba. Puede llegar un momento en que puede ser una hecatombe, porque no tengamos recursos suficientes en el alma humana para decir, vale, ojo, esto es aquí y yo estoy dentro de mí, que es la realidad física, la única que hay. Pero Marcos, es que lo increíble es que esto puedes combinar... Esto es el miedo Sí, que hay. tienes razón, claro, es el miedo que tiene todo el mundo, pero es que esto se puede combinar con que como este sistema es un metasistema en sí mismo, puede al mismo tiempo que va mejorando, dándote una vida mejor en un mundo virtual que mejora tu miserable, asquerosa vida terrenal, también por otro lado, la bioquímica, la medicina, la tecnología van a mejorarte a ti físicamente. Te van a hacer también mejor, de manera que las generaciones mejores serán mejores en el mundo real y mejores en el mundo virtual. Es decir, de manera que los elementos infinitos se mueven en varios planos. Porque el dinero que te viene por un lado también repercute en el otro. Estos son impuestos, es mejoras médicas, mejoras en investigación, mejoras en el mejora del medio ambiente, todo. Indudablemente ha sido un balón fuera. No, pero fíjate, ahora el otro día discutíamos un tema que hablaba con Juan Ignacio hace tiempo. Respiramos un aire mejor que el cuando éramos niños. Claro. Coño, porque ya no hay carbones masivos quemándose en los inviernos en las ciudades europeas. Es decir, lentamente hemos mejorado. Es decir, con lo cual, lo mismo que mejoras por un lado, lo mismo te mejoras por el otro. O te vas a la porra por los dos, ¿eh? Que también eso puede ocurrir. Juan. Ojo, hemos mejorado en muchísimas cosas, evidentemente, con la aplicación de la tecnología, de los nuevos softwares impresionantes, que fundamentalmente, además, sobre todo las nuevas generaciones y tal, usan de ellos prácticamente continuamente y tal. Pero hay una cosa en la que no hemos incidido, y es que todos estos elementos se tienen que nutrir de la capacidad económica suficiente para poder ser vistos de alguna manera. Ahora, dentro de poco, nos va a venir el mes de junio. Y aunque creemos todos los metaversos del mundo, nadie nos va a liberar de pagar la declaración de la renta. Sea en América, creía que ibas a decir, va a salir el sol, una experiencia porque hay una cosa que la gente no se da cuenta, y eso yo hace mucho tiempo que lo llevo observando, y es que se creen que es que los gobiernos generan dinero por sí mismos. No, señor. Te lo cogen a ti, claro. Te lo cogen a ti y lo revierten. Oye, nos hemos puesto... Pero por mucho que hagas un mundo virtual, oye, tú no vas a generar dinero es un virtual. Un baño de realidad. Bárbaro. Tengo una pregunta básica ahora que... No, contesta lo de Maese y te voy a hacer una pregunta, creo que es muy importante llegado a este punto del programa.
Claro, el problema, Maes, es que no todas las realidades del planeta son iguales. La realidad de España no es como la de Estados Unidos. Por supuesto. Lo que mueve el mundo no son países como España. ¿Entiendes? Entonces explícame una cosa, Pepa. ¿Por qué tanto americano se viene a España a las playas de Málaga? Bueno, tanto ruso. No sé cuántos americanos se vienen a las playas de Málaga, pero América está llena. Aunque vengan de vacaciones al sol, siguen siendo americanos y aquí no se quedan. Vienen a disfrutar del sol. Hay 29.000 americanos aquí y 180.000 españoles allí. Oye, que se está yendo mucho este tema y la pregunta básica importante que te iba a hacer, Pepa, es... ¿Y todo esto de lo que estamos hablando, que estamos tan filosóficos ahora, qué tiene que ver con el mundo del cine? Que es de lo que supuestamente hablamos. Absolutamente todo. ¿En qué sentido? El cine, como decía Jesús, o sea, el cine, las películas ahora las hacemos con esto. Como tú muy bien decías, los videojuegos empezaron chupando del cine, pero ahora es el cine el que chupa de los videojuegos, incluso desde el punto de vista narrativo. Es decir, todos los videojuegos tienen una película de cine que, si te das cuenta, en la mayoría de los casos o fracasa o está muy lejos de dar el dinero que da el videojuego original. ¿Por qué? Porque, a ver, tú has sido jugador de videojuegos, no puedes comparar. Es decir, The Witcher, la última que ha hecho el Tom Holland, ¿cuántas horas te dura el videojuego? ¿Cuántos días? Lo tienes que centrar todo en 2 horas de película, en la que además tú no haces nada. No se puede comparar la experiencia. En términos de rentabilidad, compra de videojuego, horas de juego, compra de la entrada de la peli, horas de cine, es mucho más rentable el videojuego. En términos de experiencia, como tú dices, creo que además eso entronca con, y lo podemos enlazar con la parte de los cines y el streaming y cómo ha cambiado el consumo, la necesidad de las nuevas generaciones de vivir en un mundo bajo demanda. Ya no es cuándo pones la peli, ya no es dónde tengo que ir a ver la peli, es yo voy a ser el protagonista del videojuego. Son todo ventajas. Claro, es que no tiene nada que ver, o sea, el cine se está quedando atrás, se tiene que poner mucho las pilas el otro día, para que los videojuegos no se lo coman. En un programa nuestro citamos un tema como ejemplo, que no sé, a ver si me equivoco, lo mismo no tengo razón, pero me pareció curioso. Citamos el tema de la transcripción del cómic al cine. Los cómics famosos de éxito han pasado al cine. Sin embargo, los videojuegos, que ha ocurrido lo mismo, el videojuego tiene una vida inmensa y en cambio el cómic papel sigue perdiendo espacio. Claro. En tanto que el videojuego no lo pierde por ser pasado al cine, sino que todo lo contrario, le da más publicidad y aumenta. Es un fenómeno al revés, lo cual no deja de ser muy curioso. Es que es una experiencia totalmente distinta. Oye, dejadme que os diga, porque cuando he visto la cinemática del Warpath, ¿no? De hecho ya lo hemos dejado, una serie de enlaces para que lo veáis, nuestros oyentes lo vean. Quiero decir que... En facebook.com/la escóbula de la brújula. Exacto. El metaverso está ahí a la vuelta. Que es todo el mundo nos hemos encontrado con que abres la habitación de tu hijo y lo encuentras absolutamente en esa experiencia inmersiva que dice, que es la hora de la cena, ya voy. O sea, y pasa de con ti... Tu hijo te pasa. No molestes, que estoy jugando, no molestes. Que me van a matar. Pero quiero decir que todos no puedo estos guardar programas, ahora, como se están nutriendo del cine y se están retroalimentando, fijaos cómo manejan la mirada del ser humano. Porque, por ejemplo, cuando se hace un disparo, de repente hay un agujero y esa cámara entra por el agujero que ha hecho la bala y entra en la habitación y aparece pues en un aparador, en una cómoda, hay un retrato de una mujer y tal y cual. Digo, eso sería insólito que una mente humana pudiera manejar esa mirada, porque el cine lo que... Es un plano subjetivo de la bala. Un plano subjetivo, un plano secuencia y tal. Es decir, que lo que ha emulado siempre el cine es intentar meterte en la historia, pero dentro de una mirada humana. Esto ya no es humano, ¿eh? No, o sea, esto es una extensión de la realidad. Esto es una extensión de la realidad y multiplica la mirada humana ya, bueno, pues haciendo una metamirada humana, es decir, y es algo que me fascina. Pero eso no es nada nuevo. Ya hubo una película en la que el plano subjetivo lo representaba una flecha, que fue Robin Hood, Príncipe de Ladrones, donde en un momento dado el protagonista es la flecha que llega a la otra flecha y la parte en dos. Pero si lo importante no es ser original, esto no le interesa a nadie. Lo importante es la experiencia. Adiós romanticismo. Claro. Y el dinero. Claro. El dinero me ha quedado claro. Porque la experiencia que me das es lo que a mí me va a permitir venderlo, es lo que yo quiero comprar. Es de lo que se trata todo, desengañaros, no hay más. Joder, de todas maneras, esto se choca con una cosa. Y tú me vas a perdonar, Pepa, chocar con una cosa. No es lo mismo
un cubata virtual que un cubata real. No había caído yo en eso. Por hablar Es una buena reflexión. Por hablar de algo, ¿no? Sí. De todas maneras, a ver, más allá de todas estas elucubraciones que estamos haciendo, a mí me gustaría basarme un poquitín en los datos para ver cuál es la realidad actual en la que nos estamos moviendo, sobre todo en un tiempo post-pandemia, y lo que nos vamos a enfrentar de aquí al futuro. Hay una serie de datos, por ejemplo, yo he estado sacando de unos datos de la consultora de Quorum. Un 48% de los individuos que iban al cine con regularidad antes de la pandemia han dejado de asistir en las salas en 2021. De ese 49% ya hay un 8% que se ha perdido para siempre. No va a volver. O sea, no va a volver asiduamente al cine. O sea, un 6% en total, más o menos, ya no va a volver al cine nunca. El 8% del 49, claro. Más o menos un 7. Luego, hay otro dato que a mí me llama mucho la atención, porque evidentemente la pandemia no ha sido un periodo de transición. No ha sido, sino ha sido más bien de cambio. Había unos cambios que se iban a producir de una manera transitoria, pero que la pandemia, de una manera o de otra, nos hemos visto obligados a, ha cambiado. En lugar de ser una transición, esto ha sido de golpe. Entonces, hoy en día ya nos estamos planteando si merece la pena, por ejemplo, ese valor que antes decíamos de nos vamos al cine y las palomitas y verlo en pantalla grande. Claro, es que resulta que primero pagas un precio, te pagan las palomitas, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Y hoy en día resulta que además, como antes comentaba, que estamos constantemente con pantallas. Las pantallas de televisores que tenemos hoy en día no tienen nada que ver con las que teníamos antes. Estamos hablando de pantallas normal, pues de 40, 40 y pico, 55 60, pulgadas, 80, 60 sí. Y planas. Y no hay tres imbéciles mirando el teléfono móvil al lado tuyo. Pero uno que llega tarde. Puedes añadirlo. Pero una pantalla, entre comillas, relativamente normal en una casa, te va alrededor de las 50 pulgadas. Sí, sí. Ojo, eso es enorme. 4K, que es importante también. No, y además con esa resolución. Con lo cual, y además hay ese cambio generacional que viene del entretenimiento digital. Con lo cual, además, eso te causa todo un cambio. Es decir, ¿para qué tú te vas a ir a un cine si puedes verlo prácticamente con la misma calidad, con la misma comodidad, no, con más comodidad, y encima sin pagar entrada? Porque lo único que pagas es, por ejemplo, un streaming. Y no solo pagas un streaming al mes, sí. Con lo cual no es pagar una entrada de cada individuo que va a ir de la familia. Eso ya son cosas para reflexionar, que hablemos a partir de ahí. Y tienes una aplicación que te permite que yo te llamo David y estoy en Canadá y te digo que vemos juntos esta peliculita de Netflix. Y la comentamos. La vemos juntos y hablamos mientras la comentamos. Esperar, y con esto termino. Un segundito. Y luego hay otro tema. De hecho, que no ha sido un periodo de transición. Y tú, Pepa, has puesto también el dedo en la llaga. Todo funciona por dinero. Y hoy en día lo que se salvan no es el cine de autor, por mucho que Hollywood y los Oscars lo premien o no lo premien. Lo que funciona es el blockbuster. Es el cine espectáculo. Bueno, has puesto un buen ejemplo con los Vengadores Avengers, que Marvel está funcionando muy bien. Y es lo único que está funcionando, independientemente de que de ese plazo de tiempo que se vaya a poner entre que se estrenen los cines y que luego acaben las plataformas, que ya viene siendo una media de 45 días. En Estados Unidos era, y ya se ha extrapolado al resto del mundo. Con lo cual, fijaros, una serie de factores que están ahí que nos van a cambiar absolutamente la realidad. Ya no solo de las salas de cine, ya no solo de cómo y cuándo ver el cine, sino además en qué condiciones y a partir de aquí el futuro. Que ya la ha cambiado. Sí, pero además... ya la ha cambiado, que estamos en el presente. Pero además esto también depende de los tramos de edad. Es verdad que el cine virtual, por decirlo de alguna manera... Y de los países, Juan Ignacio. Y de los países, es verdad que ahora mismo tiene mucho éxito en un segmento de población muy concreto, que además es amplio, no nos vamos a engañar. Pero yo hace pocos días he estado viendo una cosa absolutamente alucinante, y es la experiencia de yo poder cantar con Sara Montiel. Cuéntame eso, Juan Ignacio, me interesa mucho. Claro. Adelante con ello. ¿Cómo ha pasado eso? Pues muy sencillo, porque hay un molino en Campo de Criptana que está dedicado a Sara Montiel, que había nacido allí.
Sara Montiel, que hizo su carrera en Estados Unidos fundamentalmente, que se me casó con Anthony Mann, en fin, muchísimas cosas y tal. Y tú de repente te ponías en una pantalla y te ponías a cantar con Sara Montiel. ¿Y qué sentiste? Que estaba aquí al lado. ¿Y qué sentiste? Una experiencia inmersiva. Ponte delante del micro, porfa, que te estás yendo del micro, que te estás emocionando yendo el micro ahí. Aquí está Sara Montiel, que ya lleva muerta muchos años y tal, y aquí estaba yo y los dos... Como aves precursoras de primavera, las violeteras salen en primavera. Ya que te dijo. Eso. Cantábamos juntos. Pero, bienvenido al mundo de los videojuegos. Pero una cosa, pero mira que es muy bonito y estaba Juan Ignacio emocionado al contar esto y me parece súper interesante, pero me voy a poner romántico y sé que me voy a pegar contra un muro. Me voy a pegar contra un muro. Lo que decía David de que se está perdiendo la dimensión social de grupo del cine. Antes ir al cine era una experiencia familiar, social de vamos un día, un sábado, un domingo, todos juntos al cine. Es verdad que costaba cada vez más dinero. Pero bueno, era un ritual casi mágico para mucha gente. La tecnología permite que esta forma de consumir cambie. Indiscutiblemente es mejor, la resolución es mejor, los tamaños de pantalla son mejores, más barato, estamos en casa, más cómodos. ¿No es una pena que se pierda esa dimensión social / mágica del cine? Ahora es cuando Pepa dice, no. No es una maravilla que yo esté en Canadá y me llame Jesús y nos pongamos a hablar tal cual viéndonos las caras. Mira, antes los inmigrantes... Pero echarse la caña... Los inmigrantes... cuando los españoles se iban de inmigrantes a Alemania, la gente se iba y se iba. Y se iba. Y se integraba muchísimo mejor en el país porque no le quedaba otra. O hacías amigos alemanes o no había más. Ahora la gente tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Zoom. La gente se va, pero no se va. Lo que cambió eso fue el Real Madrid. Al final 5 Copas de Europa. Ese es el elemento de integración. Ya estamos. No hay ninguna moneda que tenga una sola cara. Todas las monedas tienen dos caras. Todas. Están cambiando las relaciones sociales. O sea, la sociabilidad es otro tipo de relacionarnos. Los países latinos, los del sur, los que vivís más cerca del solecito calentito, tenemos esta necesidad del contacto humano directo. Los países nórdicos, y hay muchos, o los países del sur, que viven más con otras temperaturas, con el frío, a esto les permite tener más vida social de la que tenían antes. Porque un tío que a principios del siglo XX vivía en Finlandia, cuando llegaba el invierno, se encerraban en la casa y no veía un ser humano nunca más. Claro. Nunca o como más. mucho quedaban los 2 o 3 vecinos y se ponían a jugar al metaverso. No, se ponían el vodka, básicamente. Iba a decir el Monopoly. Se ponían el vodka y a partir de ahí... No, pero yo recuerdo además en los países del norte, yo tenía amigos músicos y que además en los países del norte, en Finlandia, Suecia, ahí es la enseñanza musical e instrumental es muy, muy abierta y muy normal. Quedaban un sábado tal, pasaban la tarde pues tocando cuartetos. Claro. Porque ¿qué otra cosa podían hacer? Ya. Fuera en la calle no se podía estar. No es como nosotros o tal, que dices, te tomas unas cervecitas en una terraza y estás a bien y hablas con los amigos. No, ahí no. Es David, que estaban entrando en un estado alterado de conciencia metiéndose 2 pelotazos de vodka. Claro, tú partes de la base de que todo el mundo pero vive tocando como Mozart o Beethoven o lo que sea. Jesús, ayúdame a vencer la resistencia, que el romanticismo hoy no triunfa. ¿No? Ayúdame un poco. No sé si ayudarte. Vale. Mucho ritmo. Lo damos como por perdido. Pero bueno, vamos a seguir adelante. y mira que ya es difícil seguir adelante porque estamos ya planteando muchísimas cosas. Patada y a seguir, ¿no? No, es que hay que seguir con el balón, hay que seguir con el partido. Pero bueno, un poco en relación a lo que decía Maese. Seguimos adelante. Cine del presente, pero proyectado al futuro. Mentira, Maese es mentira ahora. Vamos a poner un ejemplo. Uncharted, de Tom Holland, que por cierto la vi y, mucha aventura, mucho tal, pero tú estás en la butaca pasivo y te entran ganas de darle una patada a alguien y darle un puñetazo, pero no puedes. Entiendo que el cine del futuro va a ser interactivo. Entiendo que o bien sea en una sala bastante acondicionada o bien sea en tu propia habitación, que al final se va a convertir también en una sala de cine. La idea es que tú interactúes. ¿Le vas a poder dar una patada? Efectivamente, que le puedas dar una patada. Porque eso ya cambia la película. Quitar jarrón del salón. Ahí está, pero cuidado. Pero a lo mejor le das una patada no como tú, como David Sentinella, sino a lo mejor como pues alguno de los protagonistas que haya muerto ya. Porque ahí entramos en la necrofilia digital. Hablaba él de, pues, de personajes que
han muerto, pero que tú les puedes revivir. Entonces, mi pregunta es, ya te digo, siguiendo un poco en esta línea del futuro que ya se está consolidando poco a poco. Yo podría ir a una sala acondicionada de cine, ya no te digo en mi casa porque ya haría falta una economía bastante avanzada para poder tener eso. Y que tú puedas interactuar con la película, es decir, tú puedas decidir lo que es la trama siguiente. Es decir, si en un momento dado el protagonista dice, tengo que coger el camino de la derecha o de la izquierda, como pasaba con este tipo de libros. No, como Sueños de seductor, cuando entra Bogart en la película. Entonces, y yo quiero, por ejemplo, liarme con Ava Gardner. Entonces Ava Gardner aparece en esa necrofilia digital porque aparece ese reconocimiento facial y ahí está. Es decir, puede llegar el momento, ahora el presente creo que no está, pero puede llegar el momento en que yo pueda interactuar y tener una aventura con Ava Gardner. Me sé de uno que ha cantado con Sara Montiel. Bueno, vamos, Sara Montiel, venga, vamos a poner un ejemplo hay español. un video... Pero es que ya se lo ha acaparado Maese. Maese está muy avanzado. A mí me queda Ava Gardner. Hay un video que ahora mismo todo el mundo puede ver, en el que Nat King Cole está cantando con su hija. Claro, pero efectivamente, y tú te puedes unir al trío. Lo que plantea Jesús es... Su hija canta con él. Lo que plantea Jesús es si el futuro va a ser que estas excepciones actuales sean cotidianidad dentro de unos años. ¿Tú crees que va por ahí? Eso ya en según que esto no tiene, esto ya está pasado, o sea, no Joder, es qué tonto, escúchame, Pepa. Pepa, no, lo que está diciendo es muy avanzado. Lo que está diciendo ahora mismo preguntando Frank, no solamente que puedas cantar con Julio Iglesias, es que le puedas acompañar a su fiesta a ligar, que es lo que mola. Vamos a ver una cosa. Siguiente. Mi plan de sábado por la tarde. Vamos a ver una cosa. Jesús, de esto se ha hablado mucho y se ha intentado mucho y ha habido muchos experimentos, pero hay un problema clarísimo y es que eso se llama videojuegos. Es que eso es lo que haces en un videojuego. Interactivo. Sí, entonces, pero ¿para estamos hablando qué? de una película, ya lo sé. Si ya, pero lo sé. si lo llevas al cine, Pero es que entonces, es un videojuego. Pero entonces el mensaje... Imagínate, Fran, Me imagino, a ver. que creo que por ahí va lo de Pepa, que tú en un momento dado dices, hombre, quiero ligar con Juana de Arco. Vale, bueno. Y entonces resulta que... Se ha ido al siglo XV. Juana de Arco que era santa, tío. Resulta que hay un juego quiero ver dónde lleva ese interactivo camino. en el que tú retrocedes hasta el siglo XIII, como Sí. a Juana de Arco, 15. y te vas con ella a tomar un cubata a una discoteca. Ajá. Por ejemplo. sí. Es lo mejor por Juana de Vamos a Arco, ver, porque a una discoteca en del siglo realidad, esto nos lleva al último punto Hoy de estoy muy la... disparatado ya, ¿eh? Sí, No, esto nos lleva al último punto de la cuestión, porque de lo que estamos hablando, de lo que tú estás hablando ya, es ese concepto que no nos engañemos, a fecha de hoy no existe, pero que todos conocemos, que es el metaverso. Claro. Claro, en el que efectivamente, en el que todas estas cosas y muchísimo más van a pasar. O sea, lo primero que hay que dejar claro es que efectivamente, como he dicho al principio, el metaverso es una cuestión de economía. Y el metaverso va a llegar, os lo garantizo, seguro. ¿Por qué? Porque hay muchos millones en juego, básicamente. Este es el único motivo. Y está anunciadísimo ya en un montón de películas. Pero el problema, o sea, el tema del metaverso es que a fecha de hoy ya existen metaversos. Diferentes metaversos. Sí. Lo que se plantea, a ver, esto todo ha venido por la jugada del amigo de Facebook que tenía que saltar, se le quemaba el barco y tenía que salir huyendo por algún sitio. Bueno, de hecho Facebook ya se llama Meta. Sí, bueno, pero O sea que no puede apropiarse de un nombre que ni siquiera es un suyo. genérico, no puede ser. Pero bueno, pero que lo quiere llamar Meta y va por ahí, Sí. por el metaverso. Facebook, el amigo Zuckerberg, la única ventaja que tiene es en el hardware, especialmente en las gafas de Oculus, que hoy por hoy son las mejores que hay en el mercado y veremos dónde llega, ¿no? Pero a fecha de hoy, en Cuando realidad... dices, para quien no las conozca, gafas de realidad virtual. Sí, Así no las sorry, conozco. perdón. En realidad, a fecha de hoy, no tenemos la tecnología capaz de desarrollar el metaverso tal y como la gente se lo imagina y como lo hemos visto en el cine y como lo hemos visto en Real Player One, que por O en cierto, Anita, o cosas aparte así, de sí. una película, es un libro. Es una película basada en un libro que parece que siempre se les olvida y que no es el que da origen al metaverso. El libro que da origen al metaverso es el Snow Crash, que no tiene nada que ver con... Sí, me parece, ¿no? Sí, entonces es otra historia. Pero ese metaverso, sobre todo esa evolución de Internet en el que todo Internet sea un metaverso, eso tiene muchos problemas, muchísimos y muchísimas dificultades. Antes de entrar en el tema de esos debates, quiero que lo dejemos un poco para más tarde, para seguir desarrollando conceptos, te quiero hacer una pregunta para cerrar esta primera hora y saltar al siguiente bloque, pero quiero que me respondas solo con sí o con no. Porque estáis hablando de videojuegos, de metaversos, de un montón de conceptos que van más allá del cine. La pregunta que quiero que respondas con un sí o con un no es, dicho todo esto, ¿el concepto tradicional que hemos tenido hasta ahora del cine ha quedado obsoleto, por tanto? No.
me has dejado sorprendido. Pensaba que ibas a decir que sí. No, mira fenómenos como Avengers. ¿Han quedado obsoletos? Todavía no. Bueno, pero el cine de celuloide se va a convertir en un museo. O sea, ¿habrá gente que todavía quiera seguir viendo películas en celuloide en el futuro? ¿Pero se fabrican películas en celuloide? No, ya no. Yo no, ya, te digo, en el futuro, como museo. A ver, acuérdate cuando... O sea, los discos de vinilo, claro, igual que los discos de ocurre hoy vinilo en parece día. que ya pasaban a la historia y sin embargo se han vuelto a reactivar. Por esto digo, te hablo del futuro, ya sé que el celuloide no, pero en el día de mañana un museo, vamos a llamarla así de cinematografía, ¿tú podrías ver una película en celuloide? Bueno, de la misma manera que tú y yo hemos visto en un museo representaciones de la linterna mágica. Bueno, ya, pero es que te vas al siglo XVI. No. claro, es que va a quedar igual, Jesús. O sea, yo venía en el avión para acá y la chica que venía a mi lado venía en el teléfono móvil en una pantallita de 5 centímetros viendo una película. Claro, pero yendo más allá incluso, mi pregunta iba más por el concepto de consumo de contenidos de ocio en un formato no inmersivo y no interactivo, que es de todo lo que habéis estado hablando en esta primera hora. ¿De cara al futuro va a quedar obsoleto ese espacio, esa alternativa de ocio va a quedar como algo del pasado? Como algo de museos incluso, como decía Jesús. Es una pregunta muy difícil. Primero, el metaverso va a tardar mucho en llegar. O sea que tranquilidad. Y yo creo que de todas formas el metaverso es un sitio en el que vas a entrar y vas a salir, aunque haya algunos que vayan mucho más allá y lo planteen como que está muy lejos. Esto está muy lejos y ya veremos cómo pasa. Pero yo creo que siempre vamos a tener la pantallita, porque además lo ves con los teléfonos móviles, porque la gente va en el metro y se pone a ver la tele, se pone a ver la película. Va a seguir estando ahí. Los libros de papel siguen existiendo a fecha de hoy. Yo creo que el tema de que, sobre todo para los grandes cracks o los que llevan el mundo del entretenimiento y entretenimiento, es lo de home entertaining, o sea, es decir, tanto los vídeos, las películas en casa, domésticas, como en el tema de los juegos, ya venían buscando desde hace mucho tiempo. En el año 1993, fijaros si ha llovido, 1993, se hizo una miniserie que se llamaba Wild Palms, Palmeras Salvajes. En esta serie, creo que era de 6 capítulos, lo que se planteaba era el futuro, digamos, de lo que era ese entretenimiento a nivel doméstico. Y era, fijaros, no era el que nosotros nos metiéramos dentro de una realidad virtual, sino era que esa realidad virtual llevarla a nuestro salón. ¿Cómo? A través de lo que eran los hologramas. Es decir, tú podías estar viendo una comedia de situación, por ejemplo, y los personajes, a través de un aparatito que era como un sintonizador, pues te los proyectaba, calculaba lo que era la habitación, y entonces te situaba en la habitación y tú estabas sentado en el sofá y tú los veías que estaban en tu salón creando como si fueran 2 actores de teatro, como 2 hologramas y haciendo ahí la escena, ¿no? Eso a todos los niveles, es decir, desde batallas hasta escenas de sexo. Bien, lo que se pretendía, de hecho, era una experiencia inmersiva, que es lo mismo que es lo que se está buscando a día de hoy y lo que se ha estado buscando con la realidad virtual. Es decir, como no se ha podido conseguir de una manera porque la técnica de los hologramas tiene un límite, o tenía un límite los aparatos siempre que salían hologramas salían como con interferencias, ¿no? Conseguían nunca sintonizar del todo el VHF. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi última esperanza. Claro, eso es lo que todos vemos, ¿no? Pero yo te aseguro, yo he visto hologramas que, hombre, le faltaba, es una cuestión de píxeles, pero no, es decir, de mayor definición, ¿no? Pero, por decirlo de una manera, tú lo veías en HD, en 720, no en 1080, no en Full HD, pero sí que lo estabas viendo bien. Cuando David se entere de que el universo es un holograma, vas a ver el susto. Y la luna, que ya hablamos en algún programa. Es una simulación. El universo entero es un holograma. Pero fíjate, entonces, esa búsqueda del entretenimiento, ahora ya lo estamos buscando puertas hacia afuera. Es algo que evidentemente no va a desaparecer, ha llegado para quedarse, igual que muchísimas otras cosas. Es que no es solo el entretenimiento, va a ser toda tu vida, va a ser tu trabajo, va a ser la manera en que te relacionas, va a ser la medicina, la forma en la que vas al médico, la forma en la que sales a correr. Antes aquí el amigo pintor voy a salir a correr virtualmente, que eso me interesa, ¿es glorioso? Es glorioso, pero ¿cómo no lo sabes? No me lo puedo creer. Eso quiere decir que no voy a tener que correr. No, vas a sudar virtualmente. Virtualmente, vas a salir a correr virtualmente, claro.
claro. O sea, vamos a ver, yo hablaba antes del tema de la meditación, de buscar el interior. Yo conozco un montón de sitios y de escuelas y demás en que utilizan, hay realidad virtual y videojuegos que uno para hacer meditación se va, eliges el paisaje que quieras, te vas al desierto, al fondo del mar, al no y sé hasta qué. Morir, hasta para morir, ¿eh? Sí. Bueno, y toda... ¿Recordáis una película de este actor que tanto os gusta? Que hacía... ¿De quién? Perdóname. ¿De quién? A ver. Di el nombre, di el nombre. No caigo. Que hace tiempo ¿De quién? ¿De quién? Recogía las memorias No de lo va a los decir. muertos. Sí. Este era... No caigo yo en el nombre. Robin Williams. No. Proyecto Brightstone. No, No, lo hacía Robin Williams. Robin Williams es Pero el actor la este- memoria del... No, ¿Cómo No. se llamaba el actor? sí, es Robin Williams. Robin Williams. Era el amigo Williams, sí. No. Y recogía... Creía que era Nicolas Cage. Qué susto. No. No. No, pero- Y cuando la gente se moría, recogía todo esto y entonces esto ya Hacía un existe. vídeo, sí. Esto ya existe. Pero ya existe que tú puedes hablar. A mí, ¿yo qué queréis que os diga? No sé si me apetece hablar con mi padre muerto. ¿eh? Ya. Y hay una inteligencia artificial que es capaz, que recoge todas las memorias, porque además, como hemos volcado toda nuestra vida en el mundo digital, en Facebook, en Twitter, aquí o allá, la inteligencia artificial recoge todos los datos de esa persona, tiene datos visuales, tiene el tono de su voz, tiene cómo hablaba. Jesús Tiene Blanquiño la nos recuerda, forma- Jesús Blanquiño que está en todo, nos recuerda el título que es La memoria de los muertos. Lo que decía la Efectivamente. memoria de los muertos. La memoria de los muertos recoge todo, su forma de hablar, su manera de expresarse, y tú puedes hablar, igual que yo hago un Zoom con si es Jesús, el, cualquier día hago un Zoom con Jesús y 3 días después, yo no lo quiera, Pero, Pepa, viene Carlos y me dice, pero si Jesús se murió hace un año, ¿te imaginas? Pepa, si es el vídeo de tu boda. Escucha. Si es el vídeo de Toca madera, Está toca tocando madera. madera, déjalo. Que digo, Pepa, que si ves el vídeo de tu boda hace ni se sabe de tiempo, lo vuelves a ver y te da pan y te da repelús, reconoces, sí. porque Claro, empiezas a ver gente ¿Quién que es ya ese no individuo? está. O sea, Era muchos de la ya, familia era ya no están. Sí, ¿no? eso además. Entonces dices, ostras, ese era yo y ese era yo en ese momento. Bueno, te da repelús porque ves a tu cuñado, a tu suegra. El Porque Jesús... es el paso de tu propio tiempo, pero Sí, ¿cuántas paso de tu películas propio ves con tiempo. actores que ya han Hombre, muerto? no, y te digo una cosa, eso pasa cuando escuchas los propios podcasts que tú haces antiguos o programas de Sí. radio y dices, pero ¿quién era ese señor que está hablando? Pero es otro tema. ¿El Jesús que tengo aquí que quiere hablar es real? Sí, ¿Eres tú de pues, verdad? momento es ¿Todavía? real. Mira. ¿Sí? ¡No me des golpes en la mesa! No, para que veas que soy real. Unreal. No sé yo, yo todavía... Oye, dentro del todavía no me metaverso, y es fío. verdad que es un tema que me apasiona, ¿no? Dentro del metaverso tú dices que bueno, que todavía queda por llegar y porque sea inmersivo, pero yo creo que ya empieza a haber coletazos, ¿no? Ya empieza a haber manifestaciones de ese metaverso, y estoy hablando, por ejemplo, de esas películas donde se replican figurantes o se replican extras. Yo que sé, en Troya, por ejemplo, no hay tantos figurantes ahí para que aparezca en la película Troya. Con lo El cual, Señor de los Anillos, claro, todas las Señor de guerras los que Anillos, ves son es un mentiras. absoluto. Pero otro aspecto interesante y que Cornejo no creo que le guste, y es replicar los vestuarios. Es decir, como sabes, estamos hablando de una película de época, imagínate que vamos a hablar del siglo XVI o el siglo XVII, hacer ese vestuario específico para esa película es muy costoso. Gracias a ese metaverso, una de las manifestaciones es hacer ese vestuario con un diseño perfecto, con unas medidas perfectas, y sin necesidad de recurrir al tejedor de turno, ¿no?, para que pueda hacer esto. Es decir, ¿esa sería una manifestación actual? Sí, eso se hace sigue y haciendo, eso... pero eso es metaverso, al fin y al cabo. No. Pero eso ya se hace Esos con son un real. efectos especiales. Eso se hace con un real. No, y sin Unreal, quiero decir, y que cada monstruo que ves en el cine, ¿a mí qué más me da hacer un monstruo que un vestido? ¿Qué más me da hacer Godzilla que hacer un traje del siglo XVI? Técnicamente es lo mismo, no tengo ninguna dificultad, pero esos son efectos especiales. O sea, hay que saber distinguir. Unreal no son efectos especiales. Los efectos especiales todavía se renderizan, como decía Carlos, ¿no? O sea, como decía aquí el amigo pintor Carrasco. Pero Unreal no se renderiza, es a tiempo real. Que eso es lo absolutamente y una impresionante. pregunta, si ya vamos así, estamos tan sorprendidos, en el mundo del metaverso, ¿podríamos tener una metaescóbula que cada oyente dijera, hoy voy a estar al lado de la mesa de la escóbula compartiendo micrófono? No, porque solo sea de no. espectador. Hoy voy a hablar y yo. pegarle un pellizco a Carlos Canales. No, así como le estoy pegando a intervenir, por ejemplo, Sí. y decir, Sí. pues no estoy de acuerdo. Metaescóbula. Claro. Por favor, Pero una financiación. colleja, Fran, Izuz, quizá. Pues me la merezco seguramente. ¿Quién nos da financiación? Oye, ahora que hablas de financiación, hay varios conceptos de Ver este mundo... ver el careto de Espi, que no lo venga También, que le tiene habitualmente, aquí, cosas a Jesús ya espero otro lado del cristal, pero hay varios conceptos de este mundo avanzado que están llegando a nuestras vidas y que no sé cómo interactúan con el mundo del cine. Sobre todo te quiero preguntar
preguntar por dos, que son los NFT, que ahora se habla todo el día, y las criptomonedas. ¿Hay relación entre estos dos conceptos, criptomonedas por la financiación que decía Marcos, y el mundo del cine? ¿Van a llegar de alguna manera? Ya hay una película que, si no se ha acabado de rodar, está en proyecto y se paga toda con criptomonedas. Es decir, que ya más no te puedo decir. En cuanto al NFT, por supuesto, cualquier cosa susceptible NFTs, de meterse en sistemas de cadena blockchain. Claro. El NFT es simplemente un token no fungible, con lo cual cualquier cosa que pudiera ser estructurada así se podría hacer física o no física. No tiene por qué limitarse a elementos electrónicos o de software, sino que pueden ser objetos reales. Tú puedes hacer un NFT sobre un cuadro, por un cuadro físico quieras, o un edificio incluso, o un objeto. Con lo cual, por supuesto, que seguro, estoy convencido que en el futuro se convertirán en NFTs incluso películas clásicas que puedan ser explotadas de una manera diferente basándote en un sistema de cadena de blockchain de valor. Pues claro que sí. Es todo lo que se pueda digitalizar. No, Carlos, cualquier cosa que puedas justificar. No, porque tú digitalizas que es la propiedad y la cadena de propietarios y los resultados de la subventa o de los usos comerciales de ese elemento. Con lo cual puede ser, claro, pues un objeto perfectamente físico. ¿Y por qué no una película de los años 30 de Charles Chaplin? ¿Por qué no? Perfectamente, cualquier cosa que quieras hacer. No, pero yendo a incluso ejemplos más prácticos, estoy pensando en guiones, propiedad intelectual, perfecto, que eso es un problema en el mundo creativo del cine. Hasta dónde acaba una idea y dónde empieza la del de al lado. ¿Podría haber un registro de propiedad en ese sentido? Incluso la inteligencia artificial podrá trabajar en eso en el futuro, en las comparaciones. Por ejemplo, en la música, que es algo muy típico. Es decir, las comparaciones músicas para comparar si de verdad es una obra original o no. Compases, ¿no? ¿Cuándo determinas tú que no? 8 compases. No sé. Claro, el mundo es infinito en esto, es una cosa... Y ahora es cuando Pepa dice, no es futuro, es presente. Bueno, quisiera recordaros en el tema de la música que ya hay muchísimos programas que generan la música de forma aleatoria y hacen cosas según patrones de Bach, según patrones de Beethoven, no sé. Hay unos que hacen música de los círculos de las cosechas, eso yo lo... Sí. Lo hemos hablado. Yo le conozco de algo, sí. Lo hemos hablado en el programa. Claro, ¿y eso aplicado al cine? Hay programas con los que necesitan 10 minutos, no necesitan más de tu voz, y a partir de ahí tú les pasas el texto que quieres, podéis hacer la escóbula, les pasas el guión y te lo doblan con tu voz al idioma que quieras. Sí, eso lo hablamos hace una... Exacto, con Bretón, pero ¿y el arte cinematográfico completo? ¿Tú crees que algún día podría existir una inteligencia? Bueno, podrá existir seguro, pero ¿será realmente útil que exista una inteligencia artificial que genere cortometrajes, películas, series? Ya la hay. Adiós. Ya hay cortos hechos por inteligencias artificiales tal cual, enteros y verdaderos. Esto ya pero estamos. Como música o poemas, hay de todo ya. Sí, David. A mí, Pepa, me gustaría plantearte una serie de preguntas relacionadas con, ya que estamos con el futuro del cine, ¿no? Porque parece que hoy en día, sobre todo lo que está funcionando, antes lo comentamos, todo el tema de los blockbusters, es decir, no nos engañemos, cine Marvel, para que todos nos entendamos, el cine de superhéroes, etcétera, etcétera. Parece como que eso es lo único que funciona a nivel de cines y que otro tipo de espectáculo, o sea, otro tipo de películas que no es tanto espectáculo o tan espectaculares, pues como que han entrado en otro terreno que la gente no ve o lo ve a nivel doméstico y no va al cine, ¿no? Eso por una parte. Y luego hay otro tarro que creo que hay que abrir, que es el de cine o series, porque ahí las plataformas y estamos hablando de lo que es el futuro del cine, es decir, hay una... El presente. Claro, claro, antes se hablaba de las distribuidoras y las productoras y tal, hoy en día son las mismas plataformas, sobre todo Netflix, que es la que estaba ahí, y la pujante, que no deja de ser Disney más Plus. Que HBO, Max, etcétera, pero es Disney, las que además... incluso las que se están jugando o se están dando de tortas a la hora de los Oscars, ¿no? Que es, pues no deja de ser quien decide de una u otra manera a nivel publicitario el cine que se tiene que ver o no. El tema de cómo lo ves, el tema del cine de los superhéroes, ¿es necesario que sea ese? ¿Solo eso va a funcionar para gente joven, la gente mayor no? ¿Cómo lo ves? La pregunta que haces, podemos hacer 7 programas más y miro a ver si te la contesto. Pues vamos a ver si podemos... Sí, vamos a ver. O sea, aquí también hay toda una serie de lecturas románticas que tienen poco o nada que ver con la realidad. En los años 40, al principio me preguntabais y yo os decía, cualquier tiempo pasado fue mejor. Las películas de Humphrey Bogart, El sueño eterno y El halcón maltés, eran los blockbusters de la época.
eran los Avengers de la época. ¿Me entiendes? Lo que ocurre es que ahora las hemos revestido de un romanticismo. Pero para que te hagas una idea, había el montaje en la época lo hacían mujeres, por aquello de cortar y coser y pegar. Y sí, y había la señora más famosa, que era la jefe de montadoras, que montaba las películas de Humphrey Bogart y demás. Su máxima le decían, es que venía el director, no, es que no es lo bastante buena la película, y su máxima era, no la quiero buena, la quiero para mañana. Así se mueve Hollywood, no ha cambiado nada. Nada. Lo que ocurre es que tú tienes una fantasía romántica sobre Humphrey Bogart, que era el Avengers de la época. Nada más. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos españoles. O sea, todos los productos son productos culturales antropológicamente hablando. Si tú vieras Avengers con los ojos de un americano, la película sería otra. Pero tú los ves con los ojos de un español. Tú no tienes ni los símbolos, ni un montón de gestos, ni de información, ni de valores culturales que están puestos en esa película y que yo necesitaría horas para explicarte. Y tú solo ves a un imbécil disfrazado con gallumbos de colores por fuera, además, repartiendo tortas. Es todo lo que ves, pero eso no es lo que ve un americano. Lo que ve un americano son sus valores, son la base de su vida. Son cosas muy importantes. ¿Qué crees que triunfa? ¿Porque dan tortas muy bien? No. Triunfa por los valores que mueve. Que para ti no son ninguno porque no eres americano. Esa es la cuestión. Lo que ocurre es que Hollywood nos ha vendido, y los americanos nos han vendido, una idea de la globalización que nunca existió, un sueño del que ahora nos estamos despertando. ¿Por qué? Porque al dólar le interesaba por el motivo del capital, y Carlos dice que sí con la cabeza, volvemos otra vez a la misma batalla. El dólar, el valor del dólar es completamente falso, es inventado. O sea, el dólar, moneda de cambio, hasta ahora, y Putin ha dicho, o me pagáis en rublos o no os vendo nada. Ahora la globalización se ha acabado. Y al cine le interesaba mucho a Hollywood vendernos esa idea fantasiosa y completamente falsa de que los cuentos de hadas, no, todas las historias son iguales y todo es entendible y todo es global. En absoluto, la respuesta es no, para nada, para nada. Y mi podcast consiste en contar y hablar una y otra vez exactamente de esto. No es cierto, no es cierto, para nada. No existió nunca esa globalización. Y se demuestra una y otra vez. Y en películas tan sumamente culturales centradas en un país como las películas de superhéroes, queda claro, para nosotros son una ridiculez. Para ellos son la Biblia, son sus valores. Con lo cual, Pepa, además ahora quiero la Pepa Destroyer. ¡Jo! ¿No lo era ya? Sí, porque mira, has entrado en ese terreno interesantísimo, porque claro, estamos hablando del cine del presente y del cine del futuro. El cine del presente siempre se ha estructurado, y eso forma parte casi de un código, ¿no?, ancestral de Hollywood, que sigue todos los pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? ¿Hasta qué punto eso sigue siendo válido? ¿Hasta qué punto eso ya no es válido para este cine del futuro? Es decir, nos hemos creído al final que todo sigue una misma estructura y que todo sigue un mismo condicionamiento, unos mismos requisitos y unos mismos pasos. Nos lo hemos creído porque, según tú, eso es lo que nos ha vendido Hollywood. Pero, y Campbell, que estaba con Hollywood. Con lo cual se forró Joseph Campbell. Claro. Pero en definitiva no es así. Y el futuro del cine no va por ahí. No va por ahí. Y además, hoy en día en Estados Unidos se está dando un fenómeno terriblemente interesante sobre el que hay escrito lo que no os podéis imaginar, que se llama el problema chino. Hollywood tiene un gran problema. Claro, China es la gran potencia mundial, no es lo que viene, ya está aquí. Y Hollywood durante los últimos muchos años ha estado buscando la manera de conquistar el terreno chino, porque entrar en China no era tan fácil, precisamente porque el salto cultural era tan grande, y entonces Hollywood iba poniendo cositas para ver cómo entraba. Por ejemplo, Gravity, una película que hemos visto todos, si recordáis, al final es la estación china la que ella encuentra, la que le ayuda. Ella es Sandra Bullock. Efectivamente. Que era la antigua banderita americana. Claro. Pero son los chinos los que le ayudan. Y estos guiños los habéis ido viendo cada vez más y más, cada vez más actores chinos, cada vez más valores chinos. ¿Por qué? Porque China representa más del 40% de la facturación de Hollywood hoy en día. ¿Pero qué ha pasado? Que durante todos estos años, como nosotros sabemos, los chinos han dejado de trabajar como chinos para empezar a producir como chinos. Fijaos, una cosa para apoyar lo que dice Pepa. No sé si recordáis que desde el 2017
Richard Gere no interviene en ninguna película de Hollywood. Y no es casualidad. Y eso pasa por un detalle, y es lo siguiente. Richard Gere es budista, como vosotros sabéis. Y apoya al Dalai Lama. Apoya al Dalai Lama, la liberación del Tras su Tíbet. error. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dicen los chinos. Este señor, pues vetado absolutamente. Claro, lo que tú estás diciendo, Hollywood está diciendo, pues de Richard Gere, nosotros no te ofrecemos ninguna película de Richard Gere, pero tenemos otras 40.000 películas Pero que te pueden esto interesar. ha generado un efecto secundario terrible, porque claro, el gobierno chino tiene un instituto de censura que se ve todas las películas que llegan de Hollywood, que paralelamente China, como todos sabemos, ha ido mejorando y mejorando cada vez más, y los mejores productos ahora mismo son chinos, ya no era aquello del bazar chino, ahora todos llevamos un teléfono chino en el bolsillo, mucho mejor que el que hacen los americanos, y ha empezado a fabricar su propio cine. Y tiene además este elemento de censura en el que censura las películas. La última película de Spider-Man con Tom Holland, que aquí ha arrasado y que es un símbolo de América, todo lo que tú quieras, cuando Sony ha llegado a China, el gobierno chino le ha dicho, mira cómo te hago el parabrisas. No. El gobierno chino le ha dicho a los amigos de Sony y de Disney, o me quitas toda la escena de la Estatua de la Libertad o la película no se ve en China. Y te cargas la peli. Y Sony le ha dicho, la película de la Estatua de la Libertad no la quito. Y China le ha dicho, pues aquí la película no se ve. Y la millonada que ha perdido Sony, no te la puedes ni imaginar. Sí, porque además es la única que no tiene distribuidora, si no recuerdo mal. El resto tienen distribuidora, pero fíjate, hasta Marvel, dentro de lo que es sus superhéroes, ha metido ahí la de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que precisamente... Pero es que Marvel es Disney. Claro. Y Sony, o sea, y Spider-Man es Disney solo un trocito, es Sony. O sea, Spider-Man es un personaje muy raro que tiene una situación contractual muy, muy específica, ¿no? Pero Disney, ¿cuántas cosas chinas está haciendo Disney? Disney está... ¿Por qué? Porque Disney no puede tener un problema con el gobierno chino, porque Disney no solo vende películas, tiene parques de atracciones, tienes líneas aéreas, tiene montones de cosas. Y ahora nos encontramos con que estamos... Me lo va usted a contar. Claro, o sea, no es que estemos en guerra con Ucrania o con Rusia. Que la última película de Pixar Disney es Red, que está basada en muchas... Que es toda la cuestión china y que está hecha en Canadá y en Vancouver y de la que podríamos hablar largo y tendido. Claro, ¿qué ocurre? El problema no lo tenemos ni con Putin ni con Ucrania. O sea, el mundo entero está en guerra, en una guerra económica. Y la globalización se está acabando. Y la cuestión es, ¿va a seguir siendo el dólar la moneda dominante o esto se va a acabar? Y tenemos ahí esa potencia que es China, que nos está desmontando todo el chiringuito y que es la que está marcando las pautas. Es decir, la situación es muy, muy complicada y muy, muy difícil. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo va a evolucionar? Vamos a verlo. Entonces, Bollywood no pinta nada en esta ecuación. Pero es más interno, ¿no? Es más interno Bollywood. No, porque Bollywood es claramente ellos mismos, cultural. ¿no? Es una cosa muy divertida para ellos solos. Claro, es antropológicamente muy cerrado. Bueno, son 1.000 millones, 1.400 millones de pero se lo hacen para ellos. Esas cosas que siempre salen bailando y cantando. Antes aceptaría el gobierno chino una película de Bollywood que una película americana. De todas maneras, os estáis metiendo en un tema que es muy pequeño y os voy a explicar por qué. Pero antes, Juanis quiere hablar también. Vamos a ver, yo te quiero hacer a ti una pregunta que quiero aquí que te mojes. Yo aquí parece que tengo todas las respuestas. Sí, eres la invitada y como las tienes. Si no la tienes, me dices directamente no sé y no pasa nada. ¿Cómo entendería un chino, un norteamericano, una película como Los Santos Inocentes? No la entendería. O Bienvenido Mr. Marshall. ¿Tú crees sinceramente que la sociedad interior china es muy distinta de lo que figura en Los Santos Inocentes? Sí. Absolutamente. No hay caciques en China. Pero no es eso, no se trata de eso. En todas partes hay buenos, hay malos, hay jefes, hay caciques, pero eso no es lo que nos permite entender el mundo. O sea, los seres humanos no funcionamos así. Es el código de comunicación. Y hay una serie de valores, ¿sabes? A lo que tú le das valor realmente. Esta pregunta yo no me la esperaba, ¿eh? Sí, claro, nos metemos en un berenjenal. ¿A qué tienes otra? A ver, ¿cuál? Claro. Pero no la entenderían. ¿Cuál? Y amanece que no es poco la entenderían. Hablamos. Espi, sube la música. Los animados. Sube la música. Es que ni la entienden los españoles, pero ¿qué vamos a pedir?
que se me pone filosófico metamaese. Pero es que eso es como pretender que una película de Woody Allen western chino. Pero es que estaba diciendo que os estáis fijando en temas muy pequeños, porque lo importante no es la rivalidad entre Estados Unidos, Hollywood y China, el papel de India, porque Pepa tiene una frase en un documento que nos pasó para ver los temas de los que podíamos hablar en este programa, que a mí me dejó loco, que decía: cuando todo esto de lo que vayamos a hablar hoy ocurra, el avance de la inteligencia artificial, la singularidad tecnológica, la era de la humanidad se habrá acabado. Toma. Sí, lo dijo textualmente. Desarrolla eso. No, a ver, justifica tu respuesta. No lo digo yo, se llama así, o sea, es un nombre que le han dado los señores del MIT y los señores que hacen la inteligencia artificial. Dicen que en el momento en que la inteligencia artificial comience, estaremos entrando en una nueva etapa histórica y habrá acabado una etapa histórica. Entonces la historia de la humanidad se dividirá hasta ese momento en dos partes. La era de la humanidad, que son los 40.000 años que llevamos aquí, que ya se habrá acabado, y que comenzará una nueva era en la que estaremos... ¿qué verbo utilizar aquí? Es una buena pregunta, ¿no? Pero que la inteligencia artificial evidentemente será la que cada vez más guíe nuestras vidas. Pero evidentemente los grandes núcleos urbanos del mundo. Pero al pastor de Navarra que está allí en lo alto de la montaña, me parece a mí que la un dron le va a pastorear. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Hay un pequeño detalle sin la menor importancia, Juan Ignacio. Y es que ese pastor que está allí, que lleva toda la vida allí, ¿se va a morir en cuánto tiempo? Y cuando se muera, no habrá más pastores como él. Pero la inteligencia artificial... En eso sí estoy de acuerdo contigo. La inteligencia artificial seguirá ahí. Y hay un pequeño problema. Mira, el otro día oía una conferencia de un señor del MIT, que son mucho más listos que yo, y decía, y explicaba, hablando de este tema, decía lo siguiente: nos decía el público, ¿no? Quiero que entiendan ustedes una cosa. La inteligencia humana se mueve de manera lineal. Los seres humanos tenemos la fantasía de que el mundo, la vida, el universo es lineal. Hay un antes, hay un después, hay un primero, hay un segundo. No tiene nada que ver con la ciencia, ni con la realidad, ni con el universo. Pero el humano es lineal y la inteligencia humana es lineal. Cuando un ser humano anda 30 pasos, anda aproximadamente 30 metros, porque es lineal, y un paso humano aproximadamente es 1 metro. Pero la inteligencia artificial no se mueve de manera lineal, se mueve de manera exponencial. Y él dijo, tengan ustedes, no olviden nunca lo que les voy a decir, tengan muy claro, que cuando una inteligencia artificial da 30 pasos en los que yo humano he andado 30 metros, en matemáticas exponenciales, la distancia que ha recorrido equivale a 26 veces la vuelta al mundo. A esa velocidad se mueve la inteligencia artificial. Y entonces, hablando del cine, pero extrapolándolo al resto de disciplinas y sectores y nuestra propia existencia, ¿qué papel le queda al ser humano, al artista, al creador, al actor, al intérprete, al romántico también? Porque en el fondo es lo que vienes a decir, que no tiene hueco. Ver series. Creadas por ordenadores. Soñar con cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, tenemos la humanidad, lo que ha hecho desde siempre es adaptarse. Y a mí hay una cosa que no quiero que se nos olvide a ninguno. La inteligencia artificial la hemos parido nosotros. Es un producto humano. O sea, vamos a ver, nosotros un día nos bajamos de un árbol y la liamos parda, pero somos nosotros los que nos hemos alejado. O sea, no es que haya venido nadie de fuera a ponernos aquí la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es nuestra propia evolución. Por eso hay todo ese movimiento de transhumanismo ahora mismo que quiere ser un humano mejorado. No lo sé cuál, eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Todo esto es una evolución del ser humano? Sigo pensando que todo esto es elitista, no es para todos. Hay una serie de humanos que efectivamente están acoplados a este modelo futurista, o presente, bien, pero con un futuro tremendo. Pero yo conozco a mucha gente que de esto no va a entender. No. Ni va a poder vivir en ello porque viven debajo de un puente, porque están en un grado de pobreza extrema, porque en el fondo viven muy aislados, por ejemplo en España, lo que llaman la España deshabitada. Pero esto no es la mayoría de España, es la España deshabitada. No es la mayoría, claro que no es la mayoría, pero existen.
A ver, sí, pero desaparecerán. Y hay otra cosa. Tú fíjate que los hijos de esos grandes poderosos no tienen tablets y no tienen móviles. No. Porque no los crían así. No, bueno, esto es una cosa que está muy bien contarla, pero no te lo creo. Pero también has dicho una cosa antes en relación con esto, y en ese proceso de convivencia entre ambos mundos, has dicho antes una frase que es que los seres humanos se actualizan más despacio, salvo Carlos Canales, que la inteligencia artificial. Con lo cual entiendo que realmente todas estas conversaciones y todos los dilemas que nos surjan, no sé si también los dilemas morales, que es a donde quiero ir, surgen por la falta de capacidad de adaptación de las personas, como dice Juan Ignacio, del pueblo en general a la hora de pensar en estos temas, que vamos más despacio, lógicamente, que los que están a la vanguardia. ¿Dónde queda la moralidad en esto? ¿Qué es eso? Por ejemplo, para Pepa, y lo ha dicho claramente, el motor es lo económico. Bueno, moral es secundario. Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí Elon Musk, secundario cultural, que le conozco porque sé... Tomas copas con él, conoces a Elon Musk. No, pero por las noches... Espera un segundo, déjale. No, pero por las noches claras allí, cuando estoy en el campo y tal, veo ese trenecito, de lucecitas que van pasando y digo, el Starlink. Esto es lo de Elon Musk. Sí. Y además, los que están conmigo también comentamos, sí, es Elon Musk. Indudablemente tal, pero resulta que también sabemos que los astrónomos tradicionales están hasta las narices de Elon Musk. ¿Qué opinas de esto? Pero esto ya se ha ido muy lejos del cine. Aunque Elon Musk no dudo que el día de mañana se ponga a hacer sus películas o que lo interese, compre la Paramount o lo que le apetezca. Ha comprado Twitter, con lo cual la Paramount ya... Bueno, todavía no lo ha comprado, vamos a ver qué pasa, pero está en ello. Pero carillo, 44.000 millones, se le va mal para el bolsillo. Si me permitís una pequeña reflexión, a lo mejor, como esto es una cuestión de ir sumando cosas y no sabemos hasta qué punto vamos a llegar, del mismo modo que esto es algo económico, habrá personas que digan, bueno, pues ahora yo quiero... me permito el lujo de pagarle a un artista físico que me haga un manchurrón y de ahí me haga una ilustración, o que me ruede una película en un Super 8, porque quiero ver esa fisicidad de esa cosa. Y habrá los dos mundos conviviendo, como ¿te acuerdas el vídeo Mató a la estrella de la radio, de la famosa canción? Sí. Quiero decir que el que tenga dinero dirá, yo quiero un artista que no sea digital, y esto lo está viendo. Quiero decir que yo, por ejemplo, he estado interviniendo en varias producciones en las que yo he dicho, no, pues esto te lo puedo hacer con un iPad digital, patatín. No. Un bloc, tinta, carboncillo y lápiz. Si todo esto... Entonces, claro, lo primero que haces es, cuidado, que a ver si me acuerdo yo de cómo se hace eso, porque no tengo control Z para empezar, que es deshacer. Claro, ¿ves cómo somos lentos? Si yo soy más romántica que nadie, aunque no lo parezca, y estoy más a favor que todo esto, todo lo que tú quieras, pero trato de ser realista. Y la realidad es que ahora mismo todos los que estamos en esta mesa, ¿cuántos de nosotros no lleva un móvil en el bolsillo? No, ninguno, claro. Están todos encima de la mesa. Esta es la realidad. En el bolsillo no está en la mesa. Esto no es para todo el mundo. ¿Cómo que no es para todo el mundo? O sea, vivimos en la tecnología. ¿Cuántos no tenéis coche? ¿Cuántos no tenéis televisión? ¿Quién no tiene internet? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién no tiene un yate? Son cosas básicas. Bueno, aquí todos. Todos. Bueno, yo no tengo un yate, tengo 7. Yo coche no tengo, curiosamente. A ver, chicos, no nos despistemos. Lo que estamos haciendo es un podcast, os recuerdo. Claro, pero cuando hablas de yatas, dices, yo tengo 7 yates, ya te digo. O sea. Claro, lo que tú estás poniendo como escenario de futuro, con el ejemplo de los móviles o de los podcasts incluso, tú estás mencionando casos de utilizar la tecnología para mejorar nuestras vidas. Pero el escenario que tú pintas adentro de no sé cuánto tiempo, que también es otra pregunta, es el fin de la era de la humanidad. Es decir, la sustitución, puedo decir entre comillas, de las tareas de los seres humanos por toda la tecnología que nosotros mismos hemos creado y que se nos comerá, supongo, en un futuro, con lo cual ya no es el mismo escenario. No necesariamente, pero evidentemente es una forma de nombrar la historia, simplemente. O sea, es una nueva etapa. ¿Cuál será el rol del ser humano ahí, según tu criterio? Eso es lo que tenemos que averiguar los seres humanos. Esa es la pregunta. Tienes que ver la serie de Black Mirror y de ahí hay Hombre, varias claves. luego, dan todas las variantes. Varias claves de lo que hay una pasar. cosa que tengo que reconocer. Y esto, yo me imagino que todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo. Yo cuando era joven me compré un 600. Ajá. Y con el 600 llegaba al fin del mundo, vamos, a donde fuera. He ido hasta Inglaterra con el 600 y tal. Y ahora los coches, vamos, necesitas un especialista para tocarles para cambiar la batería. ¿Tú te imaginas un escenario de futuro en el que el coche vaya donde quiera sin ti?
Exacto. Ya tengo un amigo que se ha buscado uno. Elon. Tiene un Volkswagen y tal que dice, no, cuidado. Dentro de, y con un cierto control y tal, más o menos detecta las curvas y las toma él. Un solo detalle. El otro día iba al lado de un Tesla, ¿sabéis que estos coches son tan... Sí, claro. Bueno, pues iba con mi Tesla hijo... tiene Alfonso. Mira, un Tesla y tal. Y estábamos andando al lado del coche y el coche nos hace pim, pim, y nos guiña los ojos como diciendo... Ojo que estoy activando la cámara perimetral por si se te ocurre acercarte a hacerme un rayajo o a intentar abrir el coche. Y se encendió lo que es la pantallita, lo que es el iPad que lleva... Claro. Claro. Admitamos que es mucho más confortable esto que las alarmas aquellas antiguas que se oían por todo el barrio. Claro. Mi amigo Alfonso Laguna, por ejemplo, que es uno de los espeleólogos que vienen Alfonso. conmigo. Saludos. Oye, es verdad, Alfonso Laguna, tío. Hombre, grande. Vive en tu barrio. Pero su hijo... Da más datos, Juan ¿Cómo Ignacio? la tecnología elimina ya toda la fantasía? Pero su hijo vive en Australia... ¡No me das más datos! Y tiene un Tesla. Vale. A ver, después de saludar a Alfonso, vamos a seguir dando otra patada al balón Y tiene un Tesla... Ya, que vas a decir dónde vive. Juan Ignacio, que estamos hablando del cine del vive en futuro. Australia y tiene un Tesla. Vale. Vino hace poco al fallecimiento de un pariente. Esto es como lo de Woody Allen. Aquel día de desayunado yo. Que lo llevó en el barco. Y este Tesla es un coche de altísima tecnología. Lo es. Que Bueno, sabe es un por Tesla. dónde tiene que ir sin necesidad de que tú lo Hecho lleves. por tu amigo Elon. Sálvame de esta diatriba. Te salvo. Sálvame. Pepa, Siguiente patada al balón. a ver, estamos de acuerdo que estamos en un impasse de la humanidad. Puede ser que nos autodestruyamos porque tenemos esa manía, ¿no? Puede ser una tercera guerra mundial, puede ser ese meteorito anunciado, no creo. pero vamos a suponer No que creo. seguimos adelante. Sí, ¿no? irá Entonces, bien. bueno, pues, algunos llaman el transhumanismo de Sí, irá Marvin bien. Minsky, o puede ser la poshumanidad, Teilhard de Chardin, o lo que tú quieras, pero seguimos adelante. Y como estamos hablando del cine del futuro, retomemos el campo de fútbol y retomemos el balón y la portería. Dinos de una forma descriptiva cómo será ese cine del futuro de aquí a, no sé, ponemos 20 años, por ejemplo. ¿Cómo sería? Vamos a una sala, sería una especie de parque temático, en nuestra casa tendríamos nuestra sala particular de cine. Descríbelo. No. En el metaverso llamarás a un par de amigos y vendrán y diréis, vamos al cine, y iremos todos juntos a una sala virtual en el metaverso en la que tú podrás elegir en tus gafas virtuales, sentarte con tu amigo virtual, con todos nosotros, a ver esa película que la verás como en una sala de cine. Exactamente como en una sala de cine, si quieres, es decir, puedes ver a la persona al lado y si quieres en un momento dado puedes ir saltando tu visión, decir, ahora me meto en la película y no me molesta verte al lado, o te veo al lado y comento la película tranquilamente y solo tú me oyes. Yo le comento la película a David, solo David me oye, seguimos estando todos juntos y no tiene que estar Fran diciendo, oye, por favor, callaros, que no me dejáis oír. O que viene el señor tarde, Por ejemplo, esa será una de las opciones. Tú verás la película, por supuesto, en el idioma que quieras, o sea, de esto no hay ningún género de dudas. Y esto es un poco más complicado, todavía no hemos encontrado la solución, pero sí que está la idea de decir, ¿cómo me las maravillaría yo para elegir el final, la siguiente escena? ¿Sabes? De esto se han hecho experimentos, pero todavía la cosa no funciona lo bastante bien. Pero que viola a la chica, sí, que la viole, 7 veces, que la viole más, ¿sabes? No, hombre, ¿cómo la va a violar? Quiero decir, cada uno tendrá esa opción, pero claro, esto es un poco más complicado de sacar adelante. Hombre, ya que has hecho una mención a Lola Flores, ¿cómo me la maravillaría yo? Para mi niña. Está en un mundo paralelo, como verás. Sí. No, Oye, claro, a ver. Ciertamente. El Metamaese. El Metamaese está lanzado hoy. Hay una parte que sí. Perdóname, Metamaese existe hace ya muchísimo tiempo. Y tú elegirás ir al cine con Humphrey Bogart si quieres y irá contigo. Pero fíjate, Ya va grande. se probó y no hace muchos años todavía, en algunas salas, creo que todavía se mantiene, por aquello de que la experiencia fuera más inmersiva en las salas de cine, que los asientos se mueven, incluso tú
hueles, dependiendo salas, de la fragancia, si estás en un bosque, pues hueles a bosque, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? O si está lloviendo, hueles a tierra mojada. Para videojuegos hay trajes yo he estado en esas salas y me mareé, o sea, ¿qué pasa? Me mareé muchísimo. Pero ¿para qué quieres eso con lo fácil que es a un bosque que huele a tierra mojada? Bueno, eso es claro. Hay un montón. Sí, pero hablando de lo que es el futuro del cine, de hecho, incluso somos varios los que pensamos que cuando en su momento se puso Avatar en 3D, se habló de un pasado y un futuro en el mundo del cine, ¿no? Sobre todo, a ver, yo fui una de las personas, entre otros que conocí, que cuando terminamos la película se nos habían dormido las manos. Sí, totalmente. O sea, del codo para abajo yo no sentía las manos. Y eso nos pasó a varios que estamos ahí en el cine, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo que a lo largo de la película, en aquel momento, con Avatar 1, porque ahora está en puertas Avatar 2, ¿no? Sí. Y que nueva tecnología, etcétera, eso es lo que te iba a preguntar. Pero yo recuerdo que yo, de vez en cuando, así, recordando antaño las películas de Tiburón 3D y todo eso, que te quitaba las gafas y dices, bueno, más o menos lo veía. Pero es que con Avatar yo me levantaba las gafas, me las volvía a bajar y decía, es que no doy crédito a lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, toda esa experiencia inmersiva, que en definitiva es a lo que se está tendiendo, ¿no? Igual que sucede con los juegos, o sea, ya no es esas gafas de realidad virtual, unas gafas más normales. Se va a producir también... con todos esos elementos, o sea, tú eres muy partidario del metaverso, pero... No, yo no he dicho que sea partidaria de nada. No, de que se vaya a producir, en el metaverso. Sí, se va a producir. Pero en nuestro mundo, digamos, en nuestra realidad actual, o supuesta realidad, ¿no ves que eso se vaya a producir? Sí, claro que se va a producir. Sí, pero vamos se está produciendo ahora, pero ¿va a desaparecer? ¿Cómo que sí va a desaparecer? Claro, lo estás planteando como que lo vamos a vivir en el metaverso, y vamos a dejar de vivirlo en nuestra realidad. Pues eso ya se verá, dependerá mucho. La economía de las salas de cine ha cambiado mucho. Tú vas a seguir viendo cine en pantallas pequeñas y vas a seguir teniendo televisión. Eso yo creo que va a tardar mucho en cambiar. De todas formas, como os he dicho antes, el metaverso es una cosa muy compleja que no estamos hoy en día. Es un concepto, no es nada más. Pese a que ya no nos ha dado tiempo a hablar de metaversos, de cosas como pues Sandbox o Decentraland o estas cosas que ya son una realidad y que están ahí funcionando, y los NFTs y tantas cosas que ya son una realidad, que ya están ahí, y que piensa que no va a ser solo el mundo del entretenimiento. O sea, va a ser un mundo que lo va a tener todo. Te va a ser muy difícil diferenciar, pero el cine va a ser solo una parte de eso. Lo que tengo claro es que tanto en el presente como en el futuro, en el soporte que sea, cine, metaverso, podcast también, radio a lo mejor sigue viva, la radio a lo mejor sigue viva, a ver. Lo que no vamos a dejar de hacer es tener curiosidad por aprender y también tener ganas de contar nuevas historias. Oye, que ahora que lo pienso, en algún otro estudio por aquí, en la cadena SER, tiene que andar Nacho Ares con todo el equipo de SER Historia preparando su próximo programa. Así que a ver qué andan haciendo. Hola, escobuleros. Esta semana en SER Historia vamos a viajar a una ciudad de la que todos hablan, pero nadie ha conseguido visitar. La ciudad de los Césares, en ese emplazamiento del cono suramericano, quién sabe si en Chile o en Argentina. En cualquier caso, una ciudad repleta de leyendas, de mitos que la han convertido en los últimos 5 siglos en la meta de muchos buscadores de tesoros. Será el bloque principal de nuestro programa de hoy. Hablaremos también de los tercios de Flandes, de ese sexo quizás más transgresor en la época de Roma, de la antigua Roma, en este caso de la época republicana. Como siempre, SER Historia en la cadena SER, más de hora y media repleta de historia para compartir con todos vosotros. No os lo perdáis. Precisamente tú, como especialista en narrativa, en guión y en contar y analizar historias, no sé si relacionado con todo lo que hemos hablado hoy o no, tú eliges. Te voy a pedir que nos cuentes
¿Sería un cuento de Callejo? No sé, lo podemos titular un relato de Pepa Llausas o como tú quieras. Bueno, recordemos que Pepa Llausas, además de su especialidad como guionista de cine, y que se conoce toda la intrahistoria del cine, también conoce toda la tradición de los cuentos de hadas y de los cuentos folclóricos y de la tradición universal. Sí, en realidad es una de mis especialidades y es como lo que he empezado, dedicándome a cuentos de hadas, ¿no? Pero mientras hablábamos todo esto, me habéis traído a la cabeza algo que creo que puede estar muy bien como colofón y como punto para reflexionar, ¿no?, sobre este final de esta era de la humanidad que está llegando al final y que conecta con esta idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hoy en día se está produciendo un cambio real en la humanidad. El mundo está dando un cambio que no se había producido nunca en la historia. Y quiero contaros una historia, una anécdota que es real y que además hace honor a la patria, ya que he venido, de Ortega y Gasset, precisamente. Y veréis, una vez a Ortega y Gasset le pidieron que hiciera, el gran filósofo español, por si alguno de los jovenzuelos que nos oye no lo conoce, por favor conocerlo, a los dos, a Ortega y a Gasset. Sí, y a Lista también, que era el tercero. Y a Ramón y Cajal, en fin, distintos parejos. Pues los dos juntos le pidieron a los dos que diera una conferencia sobre la juventud. Sí. Que la juventud tradicionalmente, sabéis que siempre es que esta juventud está loca, ¿sabes? Lo decía por aquello que decía Juan Ignacio de la edad, todas las edades, cuando nosotros éramos jóvenes, pues todos teníamos un padre y un abuelo que nos decía, es que la juventud siempre ha estado loca. Entonces le pidieron a Ortega y Gasset que hiciera uno de sus textos filosóficos hablando sobre la juventud. Bueno, Ortega y Gasset le dio 4 vueltas al asunto, se lo pensó bien y como buen filósofo que era, hizo su discurso, cogió su discurso y se puso a hablar sobre la juventud. Cuando acabó, bueno, el público, una gran ovación, cómo ha entendido Ortega y Gasset el mundo presente, el problema, la tremenda problemática de la juventud actual, es impresionante, solo un filósofo de la talla de Ortega y Gasset podía haber llegado a una conclusión y a una descripción tan precisa del mundo actual. Y cuando todo el mundo acabó de decir chorradas y de aplaudir y de bla 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 bla, Ortega y Gasset cogió los papelitos, hizo así delante de todo el mundo, se los enseñó y dijo: Sócrates, siglo IV antes de Cristo. Es cierto, no me lo invento. La cuestión es que hoy, y eso es algo que sí que tenemos que reflexionar, hemos llegado a un punto en que ese discurso ya no serviría. Hoy las cosas están realmente cambiando. Hoy, si os fijáis, precisamente la juventud en muchos casos es mucho más conservadora que la gente de mi edad. Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Y eso sí que nos debe preocupar de cómo va a ser el futuro. Porque la juventud de hoy en día precisamente es la que no busca cambios, busca todos estos avances, pero no es cambiar el mundo lo que está buscando. Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos
Están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Dilo, Juan Ignacio, ¿qué le ibas a decir? ¿Qué película era? The Poet's Death. ¿El español? De los poetas muertos. De los poetas muertos. ¿El chino? ¿Sabes lo que hará cualquier jovenzuelo con esta frase? La convertirá en un eslogan para recomendarte que compres criptomonedas, que son terriblemente volátiles y que ahora es el momento de comprar. Claro, y terminan con "Oh, capitán, mi capitán". Efectivamente, de Walt Whitman. Con L, capitán, mi capitán. Nos ha quedado una conclusión muy romántica para la practicidad del programa que hemos tenido entre manos, Jesús. Bueno, muy romántica y muy real. Yo creo que este texto, esta escena del Club de los Poetas Muertos de Robin Williams, que por cierto también ha sufrido eso que se llama necrofilia digital, donde la han resucitado de los muertos, pues lo que es una bofetada de la realidad. Es decir, estamos hablando del futuro, pero es que no nos olvidemos que estamos viviendo el presente, el aquí y el ahora. Fíjate que hay dos latinajos, uno es carpe diem, recoge la flor de cada día, y el otro sería el tempus fugit, es decir, el tiempo es muy limitado, el tiempo pasa y la brevedad de nuestra vida. Entonces, lo que sí tenemos constancia de lo que es tangible, y no es un token, estamos hablando de algo fungible, es de nuestra existencia real, de lo que podemos hacer ahora mismo. Es cierto que todo esto que estaba contando Pepa es lo que se prevé que va a ocurrir, algunas cosas ya están prefiguradas en lo que va a ser nuestro futuro, pero no pensemos en el futuro y nos olvidemos del presente. Es decir, lo que ahora mismo estamos viviendo y sintiendo es el cine que tenemos en la actualidad, pero sobre todo estamos recogiendo la flor de cada día, o este programa que hemos hecho, pues en fin, en esta grata compañía de Pepa Llausas. Yo creo que este diálogo de Robin Williams, y más sabiendo además cómo acabó su vida, como él precisamente era algo premonitorio, en el fondo este diálogo, en el fondo es eso, ¿no? Todos estamos aquí para cumplir una misión, pero sobre todo para aprender, para disfrutar y para compartir. El futuro, si llega, lo disfrutaremos. Y si estamos vivos, por supuesto que compartiremos esa experiencia. Pero lo que nos toca ahora vivir es esto, el aquí, el ahora, el momento, el carpe diem. No lo olvidemos nunca. Tengo dos preguntas que hacerte para terminar, Pepa. La primera se me había olvidado que te la iba a hacer al principio del programa, pero creo que después de todo lo que hemos hablado y las vueltas que le hemos dado al concepto es interesante recuperarla. ¿Qué es el cine? Ajá. El cine es la expresión de los sueños de un colectivo, básicamente. Es la expresión de los sueños de un colectivo y es la expresión de los sueños desde un punto de vista cultural, antropológico, pero por encima de todo es una situación económica, es una máquina de hacer dinero. El cine desde sus inicios se concibió como una máquina de hacer dinero y su único objetivo es: soy una industria que fabrico dinero alimentándome del mundo de los sueños. Pepa, hay una cosa que voy a nombrar y que a lo mejor tira por tierra muchas cosas, pero todos y cada uno de los adelantos tecnológicos, incluso han pasado primero por la pornografía, por el porno. Es decir, todo lo que es el metaverso, todo lo que es... Lo bonito que estaba quedando esto. El cine se creó por crear películas pornográficas antes de empezar a hacerlas en las salas. Te estaba quedando precioso, pues, ¿verdad? Precioso. Sabes que casi está acertado plenamente, Marcos. O sea, sí. Fijaros los dos trabajos que tienen, las réplicas, mal la traducción a la española, los replicantes de Blade Runner. Solamente hacen dos cosas. Son soldados y prostitutas. Claro. Es que... son cuestiones vitales útiles. Pero es que, a ver, solo hay una manera de hacer dinero y es acudir a lo más básico del ser humano. Sí. Como te pongas inteligente, elevado o artista, no hay nada que hacer. No, está bien, hay ¿cómo se llama? Simón el Estilita, puedes dormir ahí en lo alto de una columna. Pepa, perdona, pero es que se te ha quedado una carita cuando te lo he dicho, pero te prometo que voy a hacer una frase final que te vale para subir los ánimos. De todas maneras... Sería un poco largo y un poco complicado. No es ahora, pero ahora con las copas te lo explico. De todas maneras, Pepa... Yo te voy a hacer una última pregunta y ya no te voy a hacer Bueno, a mí me más. queda una. ¿Tú crees que algún día sabremos lo que quiso hacer David Lynch con Mulholland Drive? Uy, eso va para programa aparte, Juan Ignacio, y tengo que despedir. Punto número 1, no es tan difícil. Y punto número 2, mira, yo no soy precisamente una fan de David Lynch y podría hablarte mucho porque es un personaje que me he estudiado en profundidad, y si lo conocieras desde un punto un poco más de vista más realista y menos fantasioso,
igual no te gustaba tanto, ¿eh? Hombre, El hombre elefante es una gran película. A ver. Pero a mí me gustó mucho. No me os vayáis. Felicidades, que yo no tengo ningún interés en que deje de tengo gustarte. que despedir el programa y no nos da tiempo a hablar de Lynch. Yo quería terminar con algo bonito. En la primera respuesta has empezado bien por donde yo quería, luego te has ido por la parte más pragmática, así que voy a cambiar la pregunta. A ver, ya sí consigo un poquito. De poesía y de romanticismo. ¿Qué es para ti el cine? ¿Qué es para mí el cine? Pues mira, yo quería que fuese una fuente de ingresos, poco a poco lo va siendo. Bueno, muy bien. Pero, hay un pero. Es sobre todo lo que te he dicho, es la manifestación desde el punto de vista antropológico y cultural de los sueños de un colectivo. Para ti, Pepa. Para mí es lo que es. Para ti como persona, no como analista. Pero es que yo soy analista, es como funciona mi cerebro. Pero eres espectadora. ¿Qué es para ti el cine? Exactamente eso. No hay mejor manera de conocer y de entender una sociedad, la que sea, que a través de sus expresiones imaginarias. El cine, los cuentos de hadas, desde un punto de vista antropológico. Si tú consigues entender los cuentos de hadas de una sociedad y el cine que hace y ves la televisión que hace, sabrás cómo funciona. Pepa, ¿por qué en las películas indias siempre cantan y bailan? Sea lo que sea el tema. Porque es lo que hacen ellos. Claro. Les encanta, les fascina. Es el ejemplo perfecto de cómo se adapta el cine al patrón cultural de un lugar. Película... Es que todas son la idénticas. expresión del patrón cultural. Vamos a hacer una cosa. ¿Y tu película preferida existe? Sí, hay tantas, hay muchísimas. Yo amo Entonces no digas ninguna porque sería... Que todo esto lo vamos a dejar para el OVNI porque empiezan a hacer preguntas. Empiezan a hacer preguntas. Dale a la sintonía, dale. Es que no se puede. Que nos tenemos que marchar. Pepa y Ausàs, muchísimas gracias por acompañarnos, pero vamos, que nos vamos al OVNI y seguimos, porque es que no hay forma humana de terminar este programa. Ahí clava las 2 horas, por ahí, ¿eh? Lo estoy intentando, a ver si perfecto, lo consigo. Nos has citado. Pepa, no, esto es imposible. Pepa, que muchísimas gracias primero por venir con nosotros a acompañarnos aquí en la SER. Por favor, estoy más que feliz de haber tenido la oportunidad. Estaba harta de tanta realidad virtual. Creía que era un platillo volante ahora, de mi imaginación. Que nos vamos al OVNI, vas a descubrir el mito. Ahí estamos. Y en el OVNI, Juanic, le puedes preguntar lo que quieras. Sí, pero hay una última pregunta. No me tengo que decir adiós al programa. Si es muy sencillo. Lánzala. Última pregunta. ¿Luego te puedo hacer una pregunta? Las que quieras, Juan Ignacio. Marcos Carrasco, nos vemos en 7 días, ¿no? Creo que a través de pantallas otra vez. Nos vemos en 7 días, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho con lo que nos ha contado Pepa y un beso para todos. Chao. Carlos Canales, tú esta semana, como decía Pepa, te actualizas también, ¿no? Estoy entrenando para el 27. Nueva versión. Está preparando la Bueno, déjalo ahí. Hay que salvar la vida al Papa. Con película sin película, con excusa o sin excusa, qué bien nos van a sentar las cañas ahora, David. Oh, por supuesto que sí. Y sobre todo, lo más importante es que todo lo que se ha dicho aquí, la cuestión no es si llegará a pasar o no, sino cuándo. Y yo creo, Jesús, que el programa de hoy merece, porque me ha gustado mucho. ¿Tú te acuerdas cuando ibas al cine, terminaba la película, te gustaba y la gente aplaudía? Claro. Yo creo que es una edición como para aplaudir. No lo voy a hacer yo porque sería un poco egocéntrico, pero... Claro, no des golpes en la mesa. Ya estamos aplaudiendo con las orejas. Ya hace falta celebrarlo como Pepa y Ausàs mandan. Es decir, yendo al OVNI y, por supuesto, celebrando este momento porque, no lo olvidemos, Carpe Diem. Pues un placer haber estado con vosotros aquí en el estudio, que lo echaba un montón de menos. Un placer verte, Pepa, que ya hacía tiempo. Sí, porque la próxima vez tendré que saludaros otra vez desde el otro lado del charco. Y lo único que ahora yo quisiera hacer una pregunta, si puede ser. Adiós, ¿cuál? Nos queda un minuto. Las cervezas supongo que no serán virtuales, ¿no? No, esas son reales, son reales. ¿Puedo pagar con criptomonedas? No, porque paga la escóbula siempre.
Gracias, Jesús Blanquiño en la producción, Alberto Espinosa a los mandos técnicos. Y ya sabéis, escobuleros, que eso sí, a través de pantalla, en facebook.com/la escóbula de la brújula, nos vemos, hablamos cuando queráis. En Twitter, @escobuleros, también lo podemos hacer. Y en nuestro correo electrónico, contacto @laescobula.com, estamos disponibles cuando queráis. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza, y me están diciendo desde el otro lado del cristal que aplaudamos como al final de las pelis, así que esto es para vosotros, escobuleros. ¡Gracias!